El bebé del millonario lloraba sin parar, pero la limpiadora descubrió su secreto. Nadie imaginaba que detrás de los muros de la mansión más lujosa de Ciudad de México, un bebé estaba siendo envenenado lentamente por las personas que juraron protegerlo. Sofía Ramírez apretó el trapo húmedo contra su pecho, mientras observaba el enorme portón de hierro forjado abrirse lentamente frente a ella. Sus manos temblaban, no por el frío de aquella mañana de octubre, sino por la mezcla de esperanza y terror que le provocaba estar allí. 32 años de vida, de luchar, de sobrevivir limpiando casas ajenas, y finalmente había conseguido el trabajo que podría cambiarlo todo: limpiadora en la Residencia Mendoza, la familia más rica y poderosa de la capital. El autobús la había dejado a 4 cuadras de distancia. Las empleadas domésticas no entraban por la puerta principal. Sofía lo sabía bien. Caminó bordeando el alto muro de cantera hasta encontrar la entrada de servicio, una puerta discreta pintada del mismo color beige que la barda, casi invisible para quien no supiera buscarla. Tocó el timbre y esperó, ajustándose el suéter raído que había lavado 3 veces la noche anterior, para que se viera presentable. La puerta se abrió y apareció una mujer de unos 50 años, de rostro severo y cabello recogido en un moño impecable. «¿Sofía Ramírez?», preguntó sin sonreír. «Sí, señora, buenos días. Soy Guadalupe, el ama de llaves. Llegas 5 minutos tarde». Sofía miró su reloj de pulso, el único que tenía, heredado de su difunto padre. Marcaba las 7 de la mañana exactas. «El reloj de la casa marca 7:05», aclaró Guadalupe con sequedad. «Aquí nos regimos por el horario de los señores Mendoza. ¿Entendido?» «Sí, señora. Disculpe». Guadalupe la examinó de arriba a abajo, evaluando cada centímetro de su ropa sencilla. Sus zapatos desgastados pero limpios, su cara lavada sin maquillaje. «Sígueme. Te mostraré tus áreas de trabajo y las reglas de la casa». Sofía entró y lo primero que la golpeó fue la magnitud del lugar. Había limpiado casas grandes antes, casas de doctores, abogados, empresarios, pero nada como esto. El pasillo de servicio por el que caminaban era más amplio que toda su casa en la colonia Guerrero. Los pisos de mármol brillaban como espejos, los techos eran tan altos que su voz hacía eco, y cada rincón olía a limpieza profesional mezclada con un perfume caro que parecía flotar en el aire. «La familia Mendoza es muy particular», explicó Guadalupe mientras avanzaban. «El señor Ricardo Mendoza es dueño de Corporativo Mendoza, una de las empresas constructoras más importantes del país. La señora Valeria Durán de Mendoza pertenece a una de las familias más antiguas de Guadalajara. Tienen un bebé de 8 meses, Sebastián». Al mencionar al bebé, Sofía notó algo extraño en el tono de Guadalupe. Una tensión, un cambio casi imperceptible en su expresión. «Tus funciones serán limpiar las habitaciones del ala este, los baños de visitas, la biblioteca y el salón de música. Nunca, bajo ninguna circunstancia, entrarás a la recámara principal sin autorización expresa. Tampoco a la habitación del bebé. De eso se encarga el personal especializado». «¿Personal especializado?», preguntó Sofía. 3 niñeras contratadas directamente por la señora Valeria, enfermeras certificadas, según dice ella. Tú te encargas de la limpieza, ellas del bebé. No hay que mezclar responsabilidades. Llegaron a un cuarto de servicio donde había cubetas, trapeadores, productos de limpieza organizados en estantes metálicos y uniformes colgados en ganchos. «Este es tu uniforme, 2 mudas, las lavas tú misma. Debes estar impecable todo el tiempo. Si el señor o la señora te ven, debes bajar la mirada y continuar tu trabajo sin interrumpir. No hablas a menos que te hablen, no opinas, no preguntas. ¿Claro?». «Clarísimo. El sueldo son 8,000 pesos mensuales, más comida. Nada de llevarte sobras a casa. Comes aquí lo que te sirvan y punto. Trabajas de lunes a sábado de 7 de la mañana a 6 de la tarde, los domingos libres. 8,000 pesos. Era casi el doble de lo que ganaba en sus otros trabajos. Con eso podría pagar los medicamentos de su madre, la renta y quizás, solo quizás, ahorrar algo para el tratamiento que tanto necesitaba doña Carmen. ¿Alguna pregunta?» «No, señora Guadalupe. Estoy lista para empezar». «Bien. Cámbiate y te espero afuera en 5 minutos». Sofía se puso el uniforme azul marino con delantal blanco, se recogió el cabello en una cola de caballo y salió del cuarto. Guadalupe la guió entonces hacia el área de trabajo, explicándole cada detalle con precisión militar. La biblioteca debía limpiarse todos los días antes de las 9. Los baños de visitas cada vez que alguien los usara.
El salón de música solo los martes y viernes porque la señora Valeria daba clases de piano ahí. Mientras Guadalupe hablaba, Sofía escuchó algo que le heló la sangre. Un llanto. No era un llanto normal de bebé. Era un gemido desesperado, agudo, desgarrador. Un llanto que parecía nacer desde el dolor más profundo, desde una angustia que ningún niño de 8 meses debería experimentar. Ese es el bebé Sebastián, cortó Guadalupe, apretando los labios. Llora así todo el tiempo, desde que nació, según dicen. Los doctores no encuentran nada malo, simplemente es un niño difícil. El llanto se intensificó. Venía del segundo piso, del ala oeste de la mansión. Sofía sintió un impulso casi maternal de subir corriendo, de cargar a ese bebé, de consolarlo, pero Guadalupe la tomó del brazo. Tú no vas ahí, las niñeras saben lo que hacen. Pero está llorando como si nada. Es un bebé caprichoso de familia rica. Ya se cansará, pero no se cansó. Durante las siguientes 4 horas, mientras Sofía limpiaba cada rincón de la biblioteca, mientras sacaba brillo a los muebles de caoba, mientras pasaba la aspiradora por la alfombra persa, que probablemente costaba más que todo lo que ella ganaría en un año, el llanto continuó, a veces más fuerte, a veces como un quejido débil, pero siempre presente, siempre desgarrador. A las 12 del mediodía, Guadalupe la llamó para almorzar en el comedor de empleados. Ahí conoció al resto del personal. Roberto, el jardinero de 60 años, Claudia, la cocinera de 45, y Javier, el chofer de 38. Todos comían en silencio, rápidamente, como si tuvieran miedo de que alguien los escuchara. ¿Siempre llora así el bebé?, preguntó Sofía en voz baja. Los 4 empleados intercambiaron miradas. Fue Claudia quien finalmente habló, casi en un susurro. Día y noche, lleva meses así. ¿Y los doctores? Han venido como 20, dijo Roberto. Pediatras, neurólogos, especialistas de todo tipo. Todos dicen que el niño está sano, que no tiene nada. Entonces, ¿por qué llora así? Nadie respondió. El silencio se volvió pesado, incómodo. Guadalupe se levantó bruscamente. El descanso terminó. A trabajar. Esa tarde, mientras Sofía limpiaba el salón de música, el llanto se detuvo de repente. Un silencio absoluto invadió la mansión. Era casi más perturbador que el llanto mismo. Sofía dejó el plumero sobre el piano y aguzó el oído. Nada. Ni un sonido. Entonces escuchó voces. Venían del pasillo superior. Ya era hora, dijo una voz femenina, elegante, fría. No soporto ese ruido, me está volviendo loca. Lo siento, señora Valeria, ya está dormido. No volverá a molestarla. Más te vale, Lorena, para eso te pago, para que ese niño no me quite la paz. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo profundamente equivocado en esas palabras. Una madre no hablaba así de su hijo. No con ese desprecio, no con ese fastidio. Esa noche, cuando regresó a su pequeña casa en la colonia Guerrero, Sofía no pudo sacarse de la cabeza el llanto de aquel bebé. Mientras preparaba la cena para su madre, mientras le daba sus medicinas, mientras la ayudaba a acostarse, la imagen de esa mansión lujosa con un bebé llorando sin consuelo la perseguía. «¿Cómo te fue en el nuevo trabajo, hija?», preguntó doña Carmen con su voz débil. «Bien, mamá. El sueldo es bueno. Podremos comprar tus medicinas sin problema». «¿Pero?», Sofía sonrió tristemente. Su madre siempre la conocía demasiado bien. «Hay un bebé ahí. Llora mucho. Y nadie parece importarle realmente. Los ricos son diferentes, Sofía. No aman como nosotros. No sienten como nosotros. No todos son así, mamá. No, no todos, pero muchos sí. Ten cuidado, hija, no te metas en problemas. Necesitamos ese trabajo». Sofía asintió, pero mientras apagaba la luz y se acostaba en su colchón junto a la cama de su madre, supo que algo en esa casa no estaba bien, y que por más que quisiera solo hacer su trabajo y cobrar su sueldo, no podría ignorar el llanto de ese niño. Porque Sofía Ramírez había perdido un hijo años atrás. Un bebé que nació prematuro y solo vivió 3 días. Y el llanto de Sebastián despertaba en ella cada fibra de ese dolor antiguo, cada instinto maternal que había intentado enterrar. No podía ignorarlo. No iba a ignorarlo, aunque eso significara perderlo todo. La segunda semana de Sofía en la mansión Mendoza comenzó con una revelación que cambiaría todo. Era martes por la mañana, apenas las 7:10 según el reloj de la casa, cuando llegó a su área de trabajo
y encontró algo inesperado en la biblioteca. Al señor Ricardo Mendoza. Tenía 42 años, según había escuchado Sofía a las otras empleadas, alto, de complexión atlética, cabello oscuro con algunas canas en las sienes que le daban un aire distinguido. Vestía un traje gris perfectamente cortado y sostenía una taza de café mientras miraba por la ventana hacia los jardines. No la había visto entrar. Sofía recordó las instrucciones de Guadalupe: bajar la mirada, continuar trabajando, no interrumpir. Comenzó a limpiar silenciosamente las estanterías del lado opuesto de la habitación, moviéndose como un fantasma. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí?», preguntó Ricardo de repente, sin voltear. Sofía se sobresaltó. Dejó el plumero sobre el estante y bajó la mirada. «2 semanas, señor Mendoza». «¿Y qué opina de esta casa?». Era una pregunta extraña. Los patrones nunca preguntaban opiniones a las empleadas domésticas. Sofía eligió sus palabras con cuidado. «Es una casa hermosa, señor, muy grande». Ricardo se volvió entonces y la miró directamente. Sus ojos cafés oscuros tenían una profundidad que Sofía no esperaba. Parecía cansado, como si no hubiera dormido en semanas, como si cargara un peso invisible sobre los hombros. «¿Ha escuchado llorar a mi hijo?». La pregunta la tomó por sorpresa. Sofía dudó, recordando las advertencias de Guadalupe sobre no meterse donde no la llamaban. «Sí, señor». «¿Y qué piensa?». «No soy doctora, señor». No sabría decirle. Ricardo dejó la taza sobre el escritorio de caoba y se acercó unos pasos. No de manera intimidante, sino casi suplicante. «Pero es mujer, ¿tiene hijos?». El dolor atravesó el pecho de Sofía como siempre lo hacía cuando alguien preguntaba eso. «Tuve uno, señor. Murió hace años. Era solo un bebé». Ricardo cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, había algo diferente en ellos. Compasión, quizás, o reconocimiento de un dolor compartido. «Lo siento mucho. Mi hijo llora todo el tiempo. Hemos visto a todos los especialistas del país, algunos hasta de Estados Unidos. Todos dicen que está perfectamente sano. Pero yo sé que algo anda mal. Un padre lo sabe». «¿Y la señora Valeria?». La expresión de Ricardo se endureció. «Mi esposa cree que es un niño caprichoso. Dice que los bebés lloran y que estoy siendo demasiado sensible». En ese momento, como invocado por la conversación, el llanto comenzó. Esa misma nota desgarradora que Sofía había aprendido a reconocer. Ricardo se tensó visiblemente. Sus manos se cerraron en puños. «Disculpe, señor», dijo Sofía antes de poder detenerse. «¿Pero puedo preguntarle algo?». «Adelante». «¿Quién cuida al bebé durante el día?». «Las niñeras. Mi esposa contrató a 3. La principal es Lorena Castillo, enfermera pediátrica con 15 años de experiencia, según su currículum. Las otras 2 son Beatriz y Fernanda, también con credenciales impresionantes». «¿Y usted confía en ellas?». Ricardo la miró sorprendido por la pregunta directa. ¿Por qué no habría de confiar? Sofía supo que estaba cruzando una línea peligrosa. Pero el llanto del bebé se intensificaba, y algo en los ojos desesperados de ese hombre la impulsó a continuar. «Solo digo que a veces las personas no son lo que parecen, señor, especialmente cuando nadie las está vigilando». Ricardo la estudió en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Luego asintió lentamente. «Tiene razón. Gracias por su honestidad, señora Ramírez. Sofía Ramírez». «Gracias, Sofía». Tomó su taza y salió de la biblioteca, pero antes de cruzar la puerta se detuvo. «Si nota algo extraño, cualquier cosa relacionada con mi hijo, quiero que me lo diga, directamente a mí. ¿Entendido?». «Sí, señor». Cuando se fue, Sofía se dejó caer en una de las sillas de cuero junto al escritorio. El corazón le latía con fuerza. Acababa de recibir permiso implícito del dueño de la casa para investigar lo que estaba pasando con el bebé. ¿Pero realmente quería meterse en eso? ¿Arriesgar el trabajo que tanto necesitaba? El llanto continuaba, más débil ahora, como si el bebé estuviera perdiendo fuerzas. Sí quería. Durante los siguientes días, Sofía comenzó a observar, no de manera obvia, sino con la discreción que había perfeccionado después de años, siendo invisible en casas ajenas. Notó que las niñeras tenían horarios específicos. Lorena, la principal, trabajaba de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Beatriz de 3 a 10 de la noche. Fernanda de 10 de la noche a 7 de la mañana. Notó también que la señora Valeria casi nunca visitaba la habitación del bebé. Pasaba la mayor parte del día en su recámara, en el salón de belleza privado que tenía en el ala norte,
o saliendo a sus eventos sociales. Usaba vestidos de diseñador que probablemente costaban lo que Sofía ganaba en 6 meses. Se movía por la casa como una reina en su castillo y trataba al personal con una mezcla de indiferencia y desdén apenas disimulado. El viernes de esa segunda semana, Sofía tuvo su primera oportunidad real de investigar. Guadalupe le pidió que limpiara el pasillo del segundo piso porque una de las mucamas estaba enferma. Era el pasillo donde estaba la habitación del bebé Sebastián. Sofía subió con su carrito de limpieza, el corazón latiéndole con fuerza. Eran las 2:30 de la tarde. El cambio de turno entre Lorena y Beatriz era a las 3. Tenía una ventana de tiempo muy estrecha. Comenzó a trapear el pasillo, acercándose poco a poco a la puerta de la habitación del bebé. Estaba entreabierta. Desde ahí podía ver parcialmente el interior, una cuna blanca enorme, murales pintados en las paredes con animales del bosque, una mecedora de madera, estantes llenos de juguetes caros que probablemente el bebé nunca había tocado. Lorena estaba adentro, de espaldas a la puerta. Sostenía algo en la mano. Sofía se inclinó ligeramente para ver mejor, fingiendo limpiar el marco de una ventana cercana. Era una jeringa. Lorena la llenó con un líquido transparente de un frasco pequeño que sacó del bolsillo de su uniforme blanco. No del botiquín médico oficial que estaba claramente visible en la pared, de su bolsillo personal. Sofía sintió que se le helaba la sangre. Lorena se acercó a la cuna. El bebé Sebastián estaba despierto, agitando sus bracitos, haciendo esos sonidos previos al llanto que cualquier madre reconocería. Lorena tomó al bebé con brusquedad, sin cariño, como quien maneja un objeto molesto. Le metió la jeringa en la boca y apretó el émbolo. El bebé tosió, se atragantó un poco, pero Lorena le mantuvo la boca cerrada hasta que tragó todo el líquido. Luego lo dejó de vuelta en la cuna y se limpió las manos con indiferencia. «Ya está mocoso», murmuró. «A dormir como buen niño. La señora no quiere escucharte durante su almuerzo». Sofía retrocedió rápidamente, el corazón a punto de salírsele del pecho. Siguió trapeando como si nada, moviéndose hacia el otro extremo del pasillo. A los pocos minutos, Lorena salió de la habitación, cerró la puerta y bajó las escaleras sin siquiera mirar a Sofía. Sofía esperó. 5 minutos. 10. Beatriz llegaría pronto para el cambio de turno. Pero tenía que ver al bebé. Tenía que confirmar lo que sospechaba. Se acercó a la puerta y la empujó suavemente. La habitación olía a talco para bebé y a ese perfume caro que impregnaba toda la mansión. Sofía se acercó a la cuna. El bebé Sebastián yacía completamente inmóvil. Sus ojitos azules estaban apenas abiertos, vidriosos, perdidos. Respiraba, pero era una respiración lenta, pesada. Su cuerpecito estaba flácido, sin la energía natural que todo bebé de 8 meses debería tener. Sofía extendió la mano y tocó suavemente la mejilla del niño. Estaba caliente. El bebé la miró sin realmente verla, sin enfocar. Una baba transparente le caía por la comisura de los labios. «Dios mío», susurró Sofía. «Te están drogando». El sonido de pasos en la escalera la hizo retroceder rápidamente. Salió de la habitación justo cuando Beatriz, la segunda niñera, llegaba al pasillo. Beatriz la miró con suspicacia. «¿Qué hacías ahí dentro?» «Limpiando el marco de la puerta, señorita. La señora Guadalupe me ordenó limpiar todo el pasillo». Beatriz la evaluó con ojos fríos, luego asintió y entró a la habitación cerrando la puerta con llave desde adentro. Sofía bajó las escaleras con las piernas temblando. Guardó su carrito de limpieza en el cuarto de servicio y fue directo al baño. Se encerró en uno de los cubículos y se dejó caer sobre la tapa del inodoro, respirando profundamente. Lo estaban drogando. Estaban sedando a ese bebé para mantenerlo callado, para que no molestara, para que no llorara durante los almuerzos elegantes y las fiestas sociales de Valeria Mendoza. Pero ¿qué medicamento era? ¿Y cuánto le daban? ¿Con qué frecuencia? Una dosis incorrecta podría matarlo. Podría causarle daño cerebral permanente. Podría... Sofía se cubrió la boca para no gritar. Pensó en el señor Ricardo, en sus ojos cansados, en su desesperación. Él no sabía. Estaba segura de que él no sabía lo que le estaban haciendo a su hijo. Tenía que decirle. ¿Pero cómo? ¿Con qué pruebas? Si lo acusaba sin evidencia, las niñeras lo negarían. Valeria las defendería. Y Sofía sería despedida, marcada como una empleada problemática, sin referencias, sin posibilidad de conseguir otro trabajo decente.
Su madre necesitaba esos 8,000 pesos mensuales, necesitaba los medicamentos, necesitaba... El llanto comenzó de nuevo, pero esta vez sonaba diferente. No era el llanto de angustia de antes, era más débil, más patético, como un gatito abandonado, como un bebé que había llorado tanto que ya no le quedaban fuerzas. Sofía salió del baño. Su decisión estaba tomada. Iba a descubrir exactamente qué le estaban dando a ese bebé. Iba a conseguir pruebas, y luego se lo diría al señor Ricardo, pasara lo que pasara. Porque había cosas más importantes que el dinero. Había cosas más importantes que la seguridad. Había un bebé siendo envenenado en esa casa, y nadie más parecía dispuesto a salvarlo. Entonces lo haría ella, aunque le costara todo. Conseguir evidencias resultó ser más complicado de lo que Sofía imaginó. Durante los siguientes 3 días, observó cada movimiento de las niñeras, cada rutina, cada patrón. Lorena administraba el medicamento 3 veces durante su turno, a las 9 de la mañana, al mediodía y a las 2:30, justo antes de irse. Beatriz hacía lo mismo en su horario, 6 de la tarde, 8 de la noche y 9:30. Fernanda, en el turno nocturno, probablemente seguía el mismo protocolo. El patrón era claro, mecánico, calculado. Mantenían al pequeño Sebastián en un estado constante de sedación. Por eso casi nunca lloraba durante el día. Por eso parecía un bebé tranquilo y dormilón ante los ojos de cualquier visitante. Por eso los médicos no encontraban nada malo en los exámenes físicos, porque el problema no era físico, era criminal. El miércoles por la tarde, mientras limpiaba el estudio del señor Ricardo en el primer piso, Sofía encontró su oportunidad. Valeria salió de la mansión en su Mercedes blanco, rumbo a una sesión de spa con sus amigas de la alta sociedad. Guadalupe había ido al mercado a supervisar la compra semanal. Roberto podaba los rosales en el jardín trasero. Claudia preparaba la cena en la cocina. Javier había llevado a Ricardo a una reunión de negocios en Santa Fe. Lorena estaba sola con el bebé. Sofía subió las escaleras con el corazón martilleando en sus oídos. Cada peldaño crujía bajo sus pies como una acusación. Llegó al pasillo del segundo piso y se detuvo frente a la puerta de la habitación infantil. Desde adentro no se escuchaba ningún sonido. Tocó suavemente. «Señorita Lorena, disculpe, la señora Guadalupe me pidió que limpiara el baño de esta ala. ¿Está ocupado el que está junto a la habitación del bebé?» Silencio por 3 segundos. Luego la puerta se abrió y apareció Lorena. Tenía 38 años, cabello castaño recogido en una trenza perfecta, rostro angular con rasgos duros. Sus ojos verdes miraron a Sofía con suspicacia. «El baño está libre. Hazlo rápido y sin hacer ruido. El niño duerme». «Por supuesto, señorita». Lorena volvió adentro dejando la puerta entreabierta. Sofía entró al baño contiguo con su cubeta y productos de limpieza. La pared entre el baño y la habitación era delgada. Podía escuchar perfectamente todo lo que sucedía al otro lado. Lorena hablaba por teléfono, su voz apenas un murmullo. «Sí, señora Valeria. Todo bajo control. El niño está dormido como siempre. No ha llorado en toda la mañana. Sí, la dosis de las 9 funcionó perfectamente. Entiendo. Aumentaré un poco la de la tarde si usted lo considera necesario. No se preocupe, nadie sospecha nada. El señor Ricardo estuvo aquí en la mañana, pero solo miró al bebé dormir y se fue contento». «Sí, señora, hasta luego». Sofía apretó el trapo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Valeria lo sabía. No solo lo sabía, sino que daba las órdenes. Era ella quien decidía las dosis, quien orquestaba todo. Las niñeras eran simplemente sus ejecutoras. La puerta de la habitación se abrió y Lorena salió, bajó las escaleras. Sofía escuchó sus pasos alejarse. Tenía 5 minutos, quizás menos. Dejó la cubeta y salió del baño. Cruzó al cuarto del bebé. Sebastián dormía en su cuna, su pecho subiendo y bajando con respiraciones superficiales. Tan pequeño, tan indefenso. Sofía sintió que se le partía el alma. Se acercó al botiquín médico oficial montado en la pared. Lo abrió. Dentro había medicamentos comunes: termómetro, vendas, crema para rosaduras, gotas para cólicos, todo perfectamente etiquetado y con prescripción médica. Pero ese no era el frasco que Lorena usaba. Sofía lo había visto claramente, un frasco pequeño que la niñera sacaba de su bolsillo. Miró alrededor. Sobre la cómoda había una bolsa de mano negra, la bolsa de Lorena. No había tiempo para dudas. Sofía la tomó y la abrió. Adentro encontró el frasco.
Era pequeño, de vidrio ámbar, sin etiqueta comercial. Solo tenía una etiqueta blanca escrita a mano con letra médica. Hidrato de cloral, 500 mg, 5 ml. Uso bajo supervisión estricta. Sofía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Hidrato de cloral. Había escuchado ese nombre antes, cuando cuidó a su madre en el hospital el año pasado. Era un sedante potente, antiguamente usado para tratar el insomnio severo. Ya casi no se recetaba, porque sus efectos secundarios podían ser peligrosos, especialmente en niños. Le estaban dando eso a un bebé de 8 meses. Sacó su celular viejo del bolsillo de su delantal y tomó 3 fotografías rápidas del frasco desde diferentes ángulos. Luego volvió a meterlo en la bolsa, cerró todo y salió de la habitación justo cuando escuchaba los pasos de Lorena subiendo las escaleras nuevamente. Entró al baño, tomó la cubeta y empezó a limpiar el lavabo con manos temblorosas. Lorena pasó junto a la puerta abierta del baño, miró brevemente hacia adentro y siguió a la habitación del bebé. Sofía esperó 2 minutos más, terminó de limpiar superficialmente y bajó las escaleras con las piernas débiles. Ahora tenía evidencia. Tenía el nombre del medicamento. Tenía fotografías. Pero ¿sería suficiente? ¿Le creería el señor Ricardo? ¿Y si Valeria tenía alguna justificación médica que Sofía desconocía? No. No había justificación para drogar a un bebé sano. Ninguna. Esa noche, después de terminar su jornada, Sofía no fue directamente a casa. Tomó el metro hasta la estación Valderas y caminó 3 cuadras hasta una farmacia grande que conocía. Entró y buscó al farmacéutico. «Buenas noches. Disculpe, ¿podría darme información sobre un medicamento?» El farmacéutico, un hombre de unos 50 años con lentes gruesos, la miró con profesionalismo. «Por supuesto. ¿Qué medicamento?» «Hidrato de cloral». El hombre frunció el ceño. «Es un sedante controlado. Ya casi no se usa. ¿Tiene receta?» «No, solo necesito información. Es para un trabajo escolar de mi sobrina. Estudia enfermería». «Ah, entiendo. Bueno, el hidrato de cloral es un depresor del sistema nervioso central. Antes se usaba para tratar insomnio o como sedante preoperatorio. Actualmente está en desuso porque tiene una ventana terapéutica muy estrecha». «¿Qué significa eso?» «Que la diferencia entre una dosis efectiva y una dosis tóxica es muy pequeña. Es fácil dar demasiado y causar problemas graves, confusión, problemas respiratorios, daño hepático. En casos extremos, coma o muerte». Sofía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Y en bebés?» El farmacéutico la miró sorprendido. «En bebés está completamente contraindicado. Bueno, solo se usa en contextos hospitalarios muy específicos y bajo vigilancia constante. Nunca en casa». «¿Por qué pregunta sobre bebés?» «Es que mi sobrina tiene curiosidad sobre todos los escenarios. ¿Qué pasaría si alguien le diera eso a un bebé regularmente?» El hombre se quitó los lentes y los limpió, pensativo. «Depende de la dosis y la frecuencia, pero probablemente causaría sedación excesiva, desarrollo motor retardado, problemas de alimentación, y a largo plazo podría afectar el desarrollo neurológico. Es básicamente envenenar al bebé lentamente». Las palabras resonaron en la mente de Sofía como campanas de muerte. Envenenar al bebé lentamente. «Gracias por la información. De nada. Dígale a su sobrina que tenga cuidado con esos temas. Son delicados». Sofía salió de la farmacia con las piernas temblando. Ahora sabía con certeza que lo que le hacían a Sebastián no solo era cruel, era potencialmente mortal. Tenía que hablar con Ricardo Mendoza. No podía esperar más. Al día siguiente, jueves, llegó a la mansión con una determinación férrea. Tenía las fotografías del frasco en su teléfono. Tenía la información del farmacéutico. Tenía su testimonio de lo que había visto. Solo necesitaba encontrar el momento adecuado para hablar con el señor Ricardo a solas. Pero el destino tenía otros planes. A las 10 de la mañana, mientras Sofía limpiaba el salón de música, escuchó un alboroto en el piso superior. Gritos, pasos corriendo. La voz de Lorena llamando desesperada. «Señor Ricardo, señora Valeria, vengan rápido». Sofía dejó caer el plumero y corrió hacia las escaleras. Subió los peldaños de 2 en 2. Otros empleados también corrían. Guadalupe, Claudia, Roberto, todos convergieron en la habitación del bebé. La escena que encontraron les heló la sangre. Sebastián estaba en su cuna, con los labios azulados, respirando con dificultad. Su cuerpecito convulsionaba ligeramente.
Lorena estaba junto a él, pálida como la cera, con el frasco de hidrato de cloral en la mano. «No sé qué pasó», balbuceaba. Le di su dosis normal y de repente empezó a ponerse así. Ricardo entró como un huracán. Apartó a Lorena de un empujón y tomó a su hijo en brazos. «Llama a una ambulancia. Ahora». Valeria apareció en la puerta, perfectamente maquillada, vestida para salir. Miró la escena con más molestia que preocupación. «¿Qué escándalo es este? Tengo un almuerzo importante en media hora». Ricardo la miró con una furia que Sofía nunca había visto en un ser humano. «Tu hijo se está muriendo y tú hablas de almuerzos». «No seas dramático, Ricardo. Los bebés se ponen así a veces. Las niñeras sabrán qué hacer». «Las niñeras», gritó Ricardo, y luego miró el frasco que Lorena aún sostenía. «¿Qué es eso?». Lorena intentó esconder el frasco detrás de su espalda, pero era demasiado tarde. Ricardo lo arrebató de sus manos y leyó la etiqueta. «¿Hidrato de cloral? ¿Le has estado dando hidrato de cloral a mi hijo?». La señora Valeria me autorizó. Ella dijo que usted aprobaba». Todos los ojos se volvieron hacia Valeria. La mujer palideció por un segundo, pero rápidamente recuperó su compostura. «No sé de qué habla esta mujer. Yo contraté enfermeras profesionales precisamente para no tener que ocuparme de estos detalles desagradables. Si le ha estado dando medicamentos no autorizados, es su responsabilidad, no mía». «Mentirosa», gritó Lorena. «Usted me llamaba todos los días, me decía cuánto darle, me ordenaba aumentar las dosis cuando el bebé lloraba mucho. Tengo los mensajes, tengo las grabaciones». El silencio que siguió fue absoluto. Valeria miró a Lorena con un odio puro, primitivo. «Eso es falso. Esta mujer está intentando difamarme para cubrir su incompetencia». Ricardo meció a Sebastián en sus brazos. El bebé respiraba cada vez con más dificultad. Sus ojitos estaban cerrados, su carita grisácea. «No importa quién es culpable», dijo con voz rota. «Mi hijo necesita un hospital. Ya». En ese momento, Sofía dio un paso al frente. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Una simple limpiadora interrumpiendo una crisis familiar de millonarios, pero no le importó. «Señor Mendoza», dijo con voz firme, «yo vi a Lorena darle el medicamento a Sebastián. Tengo fotografías del frasco, y sé que la señora Valeria estaba detrás de todo». El mundo pareció detenerse. Valeria la miró con ojos llenos de veneno. «¿Quién te crees que eres para hablar en esta situación? Eres una empleada. Lárgate de aquí antes de que te despida». Pero Ricardo levantó la mano, silenciándola. «Déjala hablar». Y Sofía habló. Les contó todo, lo que había visto, lo que había investigado, las fotografías que había tomado, la conversación telefónica que escuchó, la información del farmacéutico sobre los efectos del hidrato de cloral en bebés. Cuando terminó, Ricardo la miraba con una mezcla de gratitud y horror. Valeria estaba lívida de rabia. Lorena lloraba en una esquina. «Eres una entrometida», siseó Valeria. «Vas a arrepentirte de esto». Pero antes de que alguien pudiera decir algo más, Sebastián dejó de respirar. El grito de Ricardo rasgó el silencio como un cuchillo. Guadalupe corrió hacia la cuna, apartando a los demás. Antes de trabajar en casas particulares, había sido enfermera durante 20 años. «Háganle espacio», ordenó mientras tomaba al bebé de los brazos de Ricardo. Colocó a Sebastián sobre la cómoda, inclinó su cabecita hacia atrás y comenzó la reanimación cardiopulmonar. Sus dedos presionaban el diminuto pecho con precisión profesional mientras contaba en voz baja. 1, 2, 3, 4, 5. Luego inclinaba la cabeza del bebé y soplaba aire en su boca. «Alguien llame a la maldita ambulancia», gritó sin dejar de trabajar. «Ahora». Claudia ya tenía el teléfono pegado al oído, hablando frenéticamente con el operador del servicio de emergencias. Roberto permanecía en la puerta, las manos temblorosas, sin saber qué hacer. Lorena se había derrumbado contra la pared, sollozando histéricamente. Beatriz y Fernanda, las otras dos niñeras, observaban desde el pasillo con rostros aterrorizados. Valeria seguía de pie en el mismo lugar, paralizada. Su máscara de frialdad finalmente se había quebrado. Miraba a su hijo con ojos desorbitados, como si recién se diera cuenta de la magnitud de lo que había hecho. «Sebastián», susurró, «mi bebé». «Ahora te importa», explotó Ricardo, «ahora que está muriendo por tu culpa». Sofía observaba todo desde su rincón, el corazón destrozado. Había llegado demasiado tarde. Si hubiera hablado antes, si hubiera tenido el valor de denunciarlo cuando vio por primera vez a Lorena con la jeringa. Guadalupe seguía trabajando. 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos. De repente,
El cuerpecito de Sebastián se estremeció, tosió, sus labios se movieron y un pequeño gemido salió de su garganta. Guadalupe dejó escapar un sollozo de alivio. «Respira, gracias a Dios, respira». Ricardo se abalanzó sobre su hijo, tomándolo con una delicadeza infinita. Sebastián abrió los ojos lentamente, esos ojitos azules nublados por la droga, perdidos, pero vivos, vivos. «Mi niño», murmuró Ricardo, lágrimas rodando por sus mejillas. «Mi pequeño, perdóname, perdóname por no darme cuenta». La ambulancia llegó 7 minutos después. Los paramédicos entraron con su equipo, evaluaron rápidamente al bebé y lo colocaron en una camilla especial para infantes. Ricardo subió con ellos a la ambulancia. Antes de partir, se volvió hacia Guadalupe. «No dejes que nadie se vaya de esta casa, especialmente ella», señaló a Valeria con una mirada que podría haber derretido acero. «La policía viene en camino». La ambulancia partió con las sirenas aullando. El silencio que dejó atrás era ensordecedor. Valeria intentó caminar hacia su habitación, pero Guadalupe le bloqueó el paso. El señor Ricardo fue claro: «Nadie se va». «¿Cómo te atreves?», siseó Valeria. «Soy tu patrona. Me obedeces a mí. Usted casi mata a ese bebé. Ya no es mi patrona, es una criminal». Valeria miró alrededor buscando apoyo, pero todos los empleados la observaban con una mezcla de miedo y repulsión. Incluso Lorena, que había sido su cómplice, la miraba con odio ahora que todo había salido a la luz. «Tú me obligaste», gimoteó Lorena. «Dijiste que era solo para calmarlo, que no era peligroso, que muchas madres lo hacían. Mentiste». «Cállate, idiota. Yo no te obligué a nada. Fuiste tú quien administró el medicamento. Tú eres la enfermera. Tú eres la responsable». «Tengo las grabaciones», gritó Lorena sacando su celular. «Grabé cada conversación telefónica contigo, cada orden que me diste, cada amenaza cuando te dije que era peligroso continuar. Lo tengo todo». La cara de Valeria se contrajo en una mueca de rabia pura. Se abalanzó sobre Lorena intentando arrebatarle el teléfono, pero Roberto se interpuso entre ellas. «Ya basta», dijo el jardinero con voz firme. «Ambas van a tener que responder ante la ley». La policía llegó 15 minutos después. 2 patrullas y un detective de la Fiscalía especializada en delitos contra menores. El detective Hernández era un hombre de unos 45 años, de complexión robusta y mirada penetrante. Escuchó atentamente mientras Guadalupe explicaba lo sucedido, mientras Sofía mostraba las fotografías en su teléfono, mientras Lorena, entre sollozos, entregaba su celular con las grabaciones. «Necesito que todas las personas presentes durante el incidente den su declaración», dijo el detective. «Una por una. Comenzaremos con usted, señora», señaló a Valeria. «No diré nada sin mi abogado presente. Es su derecho, pero queda detenida por sospecha de lesiones graves contra un menor y puesta en peligro de vida. Tiene derecho a guardar silencio, derecho a un abogado, y todo lo que diga podrá ser usado en su contra». 2 oficiales esposaron a Valeria. Ella no luchó, pero la mirada que le lanzó a Sofía antes de ser llevada al coche patrulla estaba cargada de promesas de venganza. Lorena, Beatriz y Fernanda también fueron detenidas como cómplices. El detective confiscó el frasco de hidrato de cloral como evidencia, así como todos los registros médicos del bebé que encontraron en la habitación. Luego llegó el turno de Sofía. Se sentó frente al detective en el estudio de Ricardo, sus manos temblorosas sobre su regazo. «Señora Ramírez, necesito que me cuente exactamente qué vio y cuándo». Sofía narró todo desde el principio: su primer día en la mansión, el llanto constante del bebé, la conversación con Ricardo, la jeringa que vio en manos de Lorena, la llamada telefónica que escuchó, las fotografías que tomó, su visita a la farmacia, todo. El detective tomaba notas meticulosamente, ocasionalmente haciendo preguntas aclaratorias. Cuando Sofía terminó, el hombre dejó su bolígrafo y la miró con algo que parecía respeto. «Hizo usted algo muy valiente, señora Ramírez, y muy arriesgado. Pudo haber sido despedida, pudo haber sido demandada por difamación si no hubiera tenido pruebas. Pudo haber sido amenazada o lastimada. ¿Por qué lo hizo?». Sofía pensó en su hijo, en esos 3 días que lo tuvo en sus brazos antes de que se apagara como una velita en el viento, en cómo hubiera dado cualquier cosa por salvarlo. «Porque era lo correcto», respondió simplemente. «Porque ese bebé no podía defenderse solo». El detective asintió. «El mundo necesita más personas como usted. Su testimonio será crucial para el caso.
Es probable que tenga que declarar ante un juez. ¿Estará dispuesta? Sí, detective. Haré lo que sea necesario. Después de dar su declaración, Sofía se sentó en los escalones de la entrada de servicio. Estaba exhausta, física, mental, emocionalmente agotada. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Claudia salió con 2 tazas de café caliente y se sentó junto a ella. «Ten, te lo mereces». «Gracias». Bebieron en silencio durante unos minutos, observando las sombras alargarse sobre el jardín perfectamente cuidado. «¿Crees que lo despidan?», preguntó Sofía finalmente. «¿Por salvar la vida del hijo del patrón? Lo dudo. Si acaso, Ricardo Mendoza te va a estar eternamente agradecido. No lo hice por gratitud, lo hice porque... Lo sé. Lo hiciste porque eres buena persona. Algo que escasea en este mundo de mierda». Sofía sonrió débilmente. Su teléfono vibró. Era un mensaje de su hermana Isabel preguntando cómo estaba su madre. Sofía se dio cuenta de que ni siquiera le había avisado que llegaría tarde. «Tengo que irme, mi mamá está sola. Ve, yo le aviso a Guadalupe. Mañana será otro día complicado. La prensa se va a volver loca con esta historia». Sofía no había pensado en eso. Multimillonario. Esposa arrestada por drogar a su propio hijo. Empleada heroica que descubrió el crimen. Los periódicos se alimentarían de esto durante semanas. Tomó sus cosas y salió de la mansión. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, su teléfono sonó. Número desconocido. «¿Bueno? ¿Sofía Ramírez? Habla Ricardo Mendoza». El corazón de Sofía se aceleró. «Señor Mendoza, ¿cómo está Sebastián?» «Estable. Los doctores dicen que llegamos a tiempo. Van a tenerlo en observación por lo menos 3 días, pero esperan una recuperación completa. Sofía, no tengo palabras para agradecerte. Salvaste la vida de mi hijo. Solo hice lo que debía hacer». «No. Hiciste mucho más que eso. Hiciste lo que yo no tuve el valor ni la sabiduría de hacer. Cuestionar lo que estaba pasando en mi propia casa. Estaba tan ocupado con el trabajo, tan cegado por no querer ver la verdad sobre mi matrimonio. Y casi pierdo a mi hijo por eso». Su voz se quebró al final. Sofía escuchó sollozos contenidos al otro lado de la línea. «Lo importante es que Sebastián está vivo, señor, y ahora podrá crecer sano, sin drogas, sin esa mujer. Voy a divorciarme. Voy a pelear por la custodia completa. Y voy a asegurarme de que Valeria pague por lo que hizo. Ella y esas supuestas enfermeras van a ir a prisión. Te lo prometo. Solo quiero que Sebastián esté bien». «Lo estará. Y tú vas a formar parte importante de su vida si aceptas. Cuando salga del hospital, necesitará cuidados. Necesitará a alguien que realmente lo ame, que lo proteja. Quiero ofrecerte un puesto permanente como su niñera principal, con un salario justo, prestaciones, todo legal. Por favor, Sofía. Por favor, acepta». Sofía se detuvo en medio de la calle. Las lágrimas finalmente brotaron, todas las que había estado conteniendo desde la mañana. «Sí», susurró. «Sí, señor Mendoza. Acepto. Gracias. Gracias por todo. Mañana hablamos de los detalles. Ahora debo volver con Sebastián. Descansa, Sofía, te lo has ganado». La llamada terminó. Sofía guardó su teléfono y continuó caminando, pero ahora había algo diferente en sus pasos. Algo más ligero, más esperanzado. Había entrado a esa mansión como una simple limpiadora desesperada por ganar dinero para los medicamentos de su madre. Salía como la salvadora de un bebé inocente, como alguien que había tenido el valor de enfrentar a los poderosos, como una heroína. Esa noche, mientras le daba de cenar a su madre y le contaba todo lo sucedido, doña Carmen la tomó de la mano con sus dedos débiles pero cálidos. «Estoy orgullosa de ti, hija. Tu padre también lo estaría». Fue aterrador, mamá. Pensé que iba a perder mi trabajo. Pensé que nadie me creería. Pero lo hiciste de todos modos. Eso es lo que define a las personas valientes. No la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Sofía abrazó a su madre, sintiendo la fragilidad de su cuerpo, pero también la fuerza de su espíritu. Al día siguiente, los periódicos explotaron con la noticia. Empresario multimillonario denuncia a su esposa por envenenar a su bebé. Empleada doméstica salva vida de heredero Mendoza. Arrestan a Socialité por drogar a su propio hijo. Los reporteros acamparon frente a la mansión. Las cámaras de televisión transmitían en vivo. Los noticieros no hablaban de otra cosa. Y en medio de todo ese caos mediático, en una habitación de hospital con vistas a la ciudad, Ricardo Mendoza sostenía a su hijo mientras el pequeño Sebastián
Finalmente dormía en paz. Sin drogas, sin miedo, sin dolor. Solo el sueño inocente de un bebé que había sido salvado justo a tiempo. 3 semanas después del arresto de Valeria, la vida de Sofía había cambiado de maneras que nunca imaginó posibles. Ahora vivía en una suite dentro de la mansión Mendoza, un espacio que antes había sido el cuarto de huéspedes. Tenía su propio baño, una cama queen size con sábanas de algodón egipcio y una ventana que daba al jardín de rosas que Roberto cuidaba con devoción. Pero lo más importante estaba en la habitación contigua. Sebastián. El bebé había regresado del hospital hacía 2 semanas. Los médicos confirmaron que, milagrosamente, no había daño permanente. Su hígado mostraba signos de estrés, pero con el tiempo se recuperaría completamente. Lo que más preocupaba a los especialistas era el desarrollo motor y cognitivo. Meses de sedación constante podrían haber retrasado sus hitos naturales. Sofía se había convertido en su sombra protectora. Cada mañana despertaba con el primer balbuceo del pequeño. Lo cambiaba, lo bañaba, le cantaba canciones mientras le daba su biberón. Ricardo había contratado a una nutrióloga especializada que diseñó una dieta específica para ayudar al bebé a recuperar el peso perdido y fortalecer su sistema inmunológico. Esa mañana de noviembre, Sofía mecía a Sebastián en la sala de juegos que Ricardo había mandado construir específicamente para su hijo. Las paredes estaban pintadas con un mural del fondo del mar, peces de colores, tortugas, delfines. El piso era de espuma suave para cuando el bebé comenzara a gatear. Juguetes educativos llenaban los estantes, bloques de madera, libros de tela, móviles musicales. «Buenos días», dijo Ricardo desde la puerta. Sofía alzó la vista. El empresario lucía mejor que hacía 3 semanas. Había recuperado algo de color en su rostro. Dormía más, según le había contado Guadalupe. Y sonreía, algo que aparentemente no hacía desde hacía meses. «Buenos días, señor Mendoza. Sebastián acaba de desayunar». Tomó toda su papilla de plátano y avena. Ricardo se acercó y acarició la cabecita de su hijo. Sebastián lo miró con esos enormes ojos azules y extendió sus bracitos. Había comenzado a reconocer a su padre, a buscar su presencia, algo que nunca había hecho antes cuando vivía sedado. «Cada día está más despierto», comentó Ricardo, cargando al bebé. «Es como si recién estuviera conociendo el mundo». «En cierto modo, así es. Antes vivía en una niebla constante. Ahora finalmente puede experimentar todo como debe ser». Ricardo besó la frente de Sebastián y luego miró a Sofía con seriedad. «Necesito hablar contigo. Hay novedades sobre el caso». El estómago de Sofía se contrajo. Había estado evitando pensar en el juicio, en las declaraciones que tendría que dar, en volver a enfrentar a Valeria. ¿Qué pasó? El fiscal presentó cargos formales ayer. Valeria enfrenta 3 delitos: lesiones graves contra un menor, puesta en peligro de vida y asociación delictuosa. Lorena enfrenta los mismos cargos más ejercicio indebido de la profesión. Beatriz y Fernanda negociaron. A cambio de testificar contra las otras 2, enfrentarán solo cargos menores. ¿Cuánto tiempo de prisión podría ser? El abogado dice que entre 8 y 15 años para Valeria. Lorena podría recibir de 6 a 12, pero hay algo más. Ricardo hizo una pausa, visiblemente incómodo. El equipo legal de Valeria presentó una moción alegando que ella sufre de depresión posparto severa con episodios psicóticos. Están argumentando que no estaba en sus cabales cuando tomó las decisiones. Sofía sintió que la rabia hervía en su pecho. «Eso es mentira. Yo escuché esa llamada telefónica. Estaba completamente lúcida. Sabía exactamente lo que hacía. Lo sé, y las grabaciones de Lorena lo prueban, pero su abogado es bueno, muy bueno. Va a intentar usar cualquier argumento para reducir la sentencia. Por eso tu testimonio es crucial, Sofía. Tú fuiste testigo directo, tienes las fotografías, la cronología, todo. Testificaré, lo que sea necesario para que pague por lo que le hizo a Sebastián». Ricardo asintió claramente aliviado. «El juicio preliminar es en 2 semanas. Te van a citar como testigo clave. El abogado de la fiscalía quiere reunirse contigo antes para preparar tu declaración. ¿Te sientes lista?» «Sí». Sebastián emitió un ruidito y jaloneó el cuello de la camisa de su padre. Ricardo rió, un sonido que Sofía rara vez escuchaba. «Este pequeño tiene hambre otra vez. Come como si quisiera recuperar todo el tiempo perdido. Es buena señal. Significa que su cuerpo está sanando». Ricardo le devolvió el bebé a Sofía. Sus manos se rozaron brevemente durante la transferencia.
Hubo un momento extraño, una conexión que ninguno de los dos esperaba. Sofía apartó la mirada rápidamente, sintiendo calor en sus mejillas. «Bueno, tengo una videoconferencia en 10 minutos», dijo Ricardo carraspeando. «Estaré en mi oficina si necesitas algo». «Claro, señor Mendoza». «Ricardo, llámame Ricardo. Ya no eres solo una empleada, Sofía. Eres parte de esta familia». Se fue antes de que ella pudiera responder. Sofía miró a Sebastián, quien la observaba con curiosidad, chupándose el puño. «Tu papá es complicado», le susurró al bebé, «pero te ama. Y eso es lo único que importa». Esa tarde, mientras Sebastián dormía su siesta, Sofía recibió una visita inesperada. Guadalupe tocó a su puerta con expresión preocupada. «Hay alguien aquí que quiere verte. Dice que es urgente». «¿Quién?» «La hermana de la señora Valeria, Daniela Durán». Sofía bajó las escaleras con cautela. En la sala de visitas esperaba una mujer de unos 35 años, elegantemente vestida con un traje sastre color marfil. Se parecía a Valeria en los rasgos faciales, pero había una calidez en sus ojos que su hermana jamás había poseído. «Señora Ramírez, gracias por recibirme. Soy Daniela Durán, hermana de Valeria». «¿Qué quiere?» Daniela suspiró y se sentó sin esperar invitación. «Primero quiero disculparme por mi hermana, por lo que le hizo a ese bebé inocente. No tengo palabras para expresar mi vergüenza y mi horror ante sus acciones. Con todo respeto, señora Durán, las disculpas no borran lo que pasó. Lo sé. Créeme, lo sé. Pero necesito que entiendas algo. Valeria no siempre fue así. Cuando éramos niñas era diferente, amable incluso. Pero nuestra familia, nuestra madre, era extremadamente exigente. Nos crió con la idea de que las apariencias lo eran todo, que mostrar debilidad o emoción era inaceptable, que los hijos eran accesorios, no personas. Muchas personas tienen infancias difíciles y no por eso envenenan a sus bebés. Tienes razón, absolutamente. No estoy justificando lo que hizo. Es imperdonable, pero vine a pedirte algo. Si testificas en el juicio, por favor, sé honesta, pero también menciona que ella necesita tratamiento psiquiátrico. No por ella, sino por Sebastián. Porque si alguna vez tiene que tener contacto supervisado con su madre en el futuro, es mejor que sea una versión de ella que haya recibido ayuda profesional. Sofía la estudió cuidadosamente. Daniela parecía sincera. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «¿Usted tiene hijos, señora Durán?» «2. Niñas gemelas de 6 años. Y te juro que cuando me enteré de lo que Valeria le estaba haciendo a Sebastián, las abracé y lloré durante horas. No puedo imaginar. Nunca podría». Su voz se quebró. Sofía sintió una pizca de compasión por esta mujer que cargaba con la culpa de los crímenes de su hermana. «Testificaré con la verdad, toda la verdad. Lo que pase después de eso está en manos de los jueces y de los médicos, pero no voy a minimizar lo que vi para hacer que Valeria se vea mejor. No te estoy pidiendo que lo hagas. Solo te pido que menciones que, en tu opinión, alguien en su sano juicio no haría algo así, que claramente hay algo roto en su psique». «Puedo hacer eso, porque es verdad». Daniela se puso de pie y extendió la mano. «Gracias, y por lo que hiciste por Sebastián, eres un ángel. Literalmente le salvaste la vida a mi sobrino». Después de que Daniela se fue, Sofía permaneció en la sala procesando la conversación. Era fácil ver a Valeria como un monstruo puro, sin matices, pero la vida rara vez era tan simple. Las personas dañadas a menudo dañaban a otros. El ciclo de trauma se perpetuaba a través de generaciones. Aún así, Sofía no sentía compasión por Valeria. Tal vez algún día, pero no ahora. Las heridas eran demasiado frescas. Subió de nuevo a su habitación y encontró a Sebastián despierto en su cuna, balbuceando alegremente. Lo cargó y se sentó junto a la ventana, meciéndolo suavemente mientras observaban el jardín. «¿Sabes qué, pequeño?», le susurró. «Vas a crecer rodeado de amor. Tu papá te adora. Yo voy a cuidarte como si fueras mío. Y un día, cuando seas mayor, vas a entender que la vida te dio una segunda oportunidad, y vas a hacer algo maravilloso con ella». Sebastián emitió un sonido que casi parecía una risita. Sofía sonrió, sintiendo que su corazón se expandía. Este bebé se había convertido en su propósito, en su razón de seguir adelante después de tantos años de dolor. Esa noche, durante la cena en el comedor del personal, Claudia compartió un chisme que había escuchado. «Dicen que el señor Ricardo va a iniciar los trámites de divorcio esta semana y que va a pelear por custodia total». «Bien hecho», comentó Roberto.
Esa mujer no merece ni siquiera visitas supervisadas. El problema es que la familia Durán tiene mucho dinero y muchas conexiones, dijo Guadalupe. Van a pelear. Van a hacer todo lo posible para que Valeria mantenga algún derecho sobre el niño. Sofía apretó su tenedor. Sobre mi cadáver. No voy a permitir que esa mujer se acerque a Sebastián nunca más. Los otros empleados la miraron sorprendidos por la ferocidad en su voz. Luego Claudia sonrió. Mira nada más. La humilde limpiadora se convirtió en leona protectora. Ese bebé merece lo mejor. Y yo voy a asegurarme de que lo tenga. Después de cenar, Sofía subió para el último biberón nocturno de Sebastián. Ricardo estaba ya en la habitación del bebé, sentado en la mecedora, simplemente observando a su hijo dormir. Perdón, no quise interrumpir, dijo Sofía. No interrumpes. Pasa. A veces solo me gusta mirarlo, confirmar que está respirando bien, que está seguro. Sofía entendía perfectamente. Ella hacía lo mismo varias veces cada noche. Va a estar bien, Ricardo. Es fuerte. Gracias a ti. Se miraron en el silencio de la habitación apenas iluminada por la lámpara de noche con forma de luna. Había algo diferente en el aire. Una tensión que no era incómoda, sino cargada de posibilidades. Sofía, comenzó Ricardo, pero Sebastián se movió en su cuna, emitiendo un quejido somnoliento. El momento se rompió. Sofía se acercó a la cuna y acomodó la manta sobre el bebé, quien inmediatamente se relajó de nuevo. Debería dejarte descansar, dijo Ricardo poniéndose de pie. Buenas noches. Buenas noches. Cuando se fue, Sofía se sentó en la mecedora, sintiendo el calor residual donde Ricardo había estado. Se preguntó qué había estado a punto de decir, y se preguntó por qué su corazón latía tan rápido. Pero apartó esos pensamientos. Ahora no era momento para complicaciones emocionales. Tenía un juicio que enfrentar, un bebé que proteger, una verdad que defender. Todo lo demás tendría que esperar. El día del juicio preliminar amaneció gris y amenazante. Nubes oscuras cubrían la Ciudad de México como un presagio. Sofía se vistió con el único traje formal que tenía, una blusa blanca y una falda azul marino que había comprado en un mercado años atrás. Se recogió el cabello en un moño sencillo y se miró al espejo. Parecía lo que era, una mujer trabajadora, honesta, sin pretensiones. Perfecto. Ricardo había insistido en acompañarla al tribunal. Viajaron en su Mercedes negro, en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Sebastián se había quedado bajo el cuidado de Guadalupe, quien había demostrado ser tan protectora con el bebé como la propia Sofía. El reclusorio norte estaba abarrotado de periodistas. Docenas de cámaras y micrófonos se agolpaban en las escaleras de la entrada. Cuando el coche de Ricardo se detuvo, todos se abalanzaron. Señor Mendoza, ¿cómo se siente ante el juicio de su esposa? ¿Es cierto que pedirá custodia total? ¿Qué opina de las alegaciones de depresión posparto? Ricardo los ignoró, colocando una mano protectora en la espalda de Sofía mientras la guiaba a través de la multitud. Un guardia de seguridad privado que había contratado les abrió paso hasta el interior del edificio. La sala del tribunal era fría e impersonal. Paredes color beige, bancas de madera desgastadas, un estrado elevado donde se sentaría la jueza. Sofía vio a Valeria sentada al otro lado de la sala junto a sus abogados. Lucía demacrada, más delgada, con el cabello sin su usual brillo perfecto. Vestía un conjunto discreto color gris, claramente elegido para parecer inofensiva. Cuando sus ojos se encontraron con los de Sofía, la intensidad del odio en ellos fue como un golpe físico. Lorena estaba sentada varios metros más allá, flanqueada por dos guardias. Se veía aún peor que Valeria, ojos hinchados, piel pálida, manos temblorosas. Beatriz y Fernanda estaban presentes como testigos de la fiscalía, ambas evitando cuidadosamente mirar a sus antiguas cómplices. «Todo va a estar bien», murmuró Ricardo. «Solo di la verdad». La jueza Patricia Morales entró y todos se pusieron de pie. Era una mujer de unos 55 años, de rostro severo y mirada penetrante. Su reputación en casos de menores era legendaria, justa pero implacable con quienes lastimaban niños. «Pueden sentarse. Comenzaremos con los testimonios de la fiscalía. Llamen al primer testigo». La fiscalía llama a Sofía Ramírez Delgado. Sofía se puso de pie con las piernas temblando, caminó hasta el estrado, colocó su mano sobre la Biblia y juró decir la verdad. Toda la verdad y nada más que la verdad. El fiscal,
El licenciado Ernesto Campos era un hombre de 40 años con lentes rectangulares y una presencia calmada pero autoritaria. Se acercó a Sofía con una sonrisa tranquilizadora. «Señora Ramírez, ¿puede decirnos cuál era su función en la residencia Mendoza? Inicialmente fui contratada como empleada de limpieza. Después de los eventos del 22 de octubre, el señor Mendoza me ofreció el puesto de niñera principal para su hijo Sebastián. ¿Cuándo comenzó a sospechar que algo andaba mal con el bebé?» Sofía respiró profundo y comenzó a narrar. Les contó sobre el llanto constante, sobre la conversación con Ricardo, sobre la jeringa que vio en manos de Lorena. Describió la llamada telefónica que escuchó, las palabras exactas que pudo captar. Habló sobre su investigación en la farmacia, sobre las fotografías que tomó. El fiscal mostró las imágenes en una pantalla grande. El frasco de hidrato de cloral ampliado, claramente visible con su etiqueta manuscrita. ¿Reconoce este frasco? Sí, es el que fotografié en la habitación del bebé Sebastián. ¿Y por qué decidió tomar estas fotografías en lugar de reportar inmediatamente sus sospechas? Porque soy una empleada doméstica sin educación universitaria. Sabía que necesitaba pruebas concretas o nadie me creería. Una acusación sin fundamento podría haberme costado mi trabajo, mi reputación, y lo más importante, no habría ayudado a Sebastián. La jueza Morales asintió ligeramente, tomando notas. ¿En algún momento la señora Valeria Mendoza le dio instrucciones directas sobre el cuidado del bebé? No directamente a mí, pero escuché la conversación telefónica entre ella y Lorena Castillo, donde Valeria ordenaba específicamente la administración del medicamento y las cantidades. El abogado defensor de Valeria, un hombre elegante de unos 60 años llamado licenciado Ramón Estrada, se puso de pie. «Objeción, su señoría. La testigo está basando su declaración en lo que supuestamente escuchó de una conversación telefónica. Es testimonio de oídas». «Denegada», respondió la jueza. «La testigo está describiendo lo que personalmente escuchó». «Continúe, fiscal Campos». «Señora Ramírez, ¿qué sucedió la mañana del 22 de octubre?» Sofía describió esa terrible mañana. El alboroto, la entrada a la habitación, el cuerpecito de Sebastián convulsionando, sus labios azules. Su voz se quebró al recordar el momento en que el bebé dejó de respirar. Y entonces Guadalupe Torres realizó la reanimación cardiopulmonar hasta que el bebé comenzó a respirar nuevamente. ¿Qué hizo la señora Valeria Mendoza durante esta crisis? Inicialmente preguntó qué escándalo era ese, porque tenía un almuerzo importante. Cuando vio la gravedad de la situación, se quedó paralizada. No intentó ayudar, no llamó a emergencias, no consoló a su hijo. «Objeción», gritó el licenciado Estrada. «La testigo está interpretando las emociones de mi clienta». «Sostenida, señora Ramírez. Limítese a describir acciones observables, no interpretaciones emocionales». «Sí, su señoría». La señora Valeria permaneció de pie en la puerta. No se acercó al bebé, no hizo llamadas, no habló excepto para quejarse de su almuerzo. Un murmullo recorrió la sala. La jueza golpeó su mazo. «Orden». «Fiscal, ¿tiene más preguntas?» «Solo una más. Señora Ramírez, ¿por qué arriesgó su trabajo, su sustento económico, para denunciar esta situación?» Sofía miró directamente a Valeria. «Porque perdí un hijo hace años. Sé lo que es el dolor de perder a un bebé, y no podía quedarme callada mientras otro niño sufría cuando yo tenía el poder de ayudarlo. Sebastián no podía defenderse. Alguien tenía que hacerlo». «Sin más preguntas, su señoría». Llegó el turno de la defensa. El licenciado Estrada se acercó a Sofía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Señora Ramírez, usted admite que es una mujer sin educación universitaria, ¿correcto?» «Correcto. Sin entrenamiento médico, sin conocimientos de pediatría, sin credenciales profesionales en el cuidado infantil». «Correcto. Entonces, ¿cómo puede estar segura de que lo que vio era realmente dañino para el bebé? ¿No es posible que las enfermeras certificadas supieran mejor que usted lo que el niño necesitaba? El bebé dejó de respirar. Eso no es interpretación. Eso es un hecho. Un hecho que ocurrió después de que usted decidiera tomar el asunto en sus manos, ¿no es así? No es posible que su intervención, su espionaje, su invasión de la privacidad causara estrés en el personal que llevó al error médico». «Objeción», interrumpió el fiscal. «El letrado está especulando». «Sostenida. Letrado Estrada, haga preguntas concretas». «Señora Ramírez, ¿no es cierto que usted tenía motivos ulteriores para acusar a mi clienta?
que vio una oportunidad de ascender socialmente al ganarse el favor del señor Mendoza? La rabia explotó en el pecho de Sofía, pero mantuvo su voz calmada. Yo no quería nada excepto que ese bebé estuviera seguro. No pensé en ascensos ni favores. Pensé en un niño que estaba siendo envenenado. Envenenado es una palabra muy fuerte. No es cierto que el hidrato de cloral es un medicamento legítimo, prescrito por médicos en ciertas circunstancias, en circunstancias hospitalarias controladas, no administrado en casa por una niñera siguiendo órdenes de una madre que consideraba el llanto de su hijo una molestia. Objeción. La testigo está añadiendo interpretaciones personales. Sostenida. El jurado ignorará el último comentario. Señora Ramírez, limítese a responder lo que se le pregunta. El interrogatorio continuó durante otra media hora. El licenciado Estrada intentó por todos los medios pintar a Sofía como una oportunista, como una mujer resentida con los ricos, como alguien que malinterpretó situaciones inocentes. Pero Sofía se mantuvo firme. Respondió cada pregunta con hechos, con calma, con la verdad. Finalmente la dejaron bajar. Temblaba de pies a cabeza cuando volvió a su asiento junto a Ricardo, quien le tomó la mano brevemente en un gesto de apoyo. Siguieron los testimonios de Guadalupe, quien describió la reanimación. Luego Beatriz y Fernanda, quienes confirmaron que Valeria había contratado específicamente a niñeras que no cuestionaran órdenes y que supieran mantener la discreción. Ambas admitieron haber sabido sobre el hidrato de cloral, pero dijeron que Lorena les aseguró que tenía autorización médica. El testimonio más devastador vino de Lorena misma. Bajo un acuerdo de reducción de sentencia, contó todo. Cómo Valeria la había contactado antes del nacimiento de Sebastián. Cómo le ofreció el triple del salario normal si mantenía al bebé tranquilo y manejable. Cómo, cuando Lorena expresó preocupaciones sobre la sedación, Valeria amenazó con arruinar su carrera y asegurarse de que nunca trabajara como enfermera nuevamente. «Tengo las grabaciones», dijo Lorena con voz temblorosa. «Grabé todas nuestras conversaciones después del primer mes porque tenía miedo. Sabía que si algo salía mal, ella me culparía a mí». El fiscal reprodujo 3 de las grabaciones. La voz de Valeria sonaba clara, fría, calculadora. «Lorena, el niño lloró durante mi clase de yoga. Es inaceptable. Aumenta la dosis de la mañana. No me importa si crees que es demasiado. Yo pago tu salario, haz lo que te digo. Si alguien pregunta, dirás que el bebé tiene problemas para dormir y que un pediatra te autorizó el tratamiento. ¿Entendido?» El silencio en la sala era absoluto. Varios miembros del jurado tenían lágrimas en los ojos. La jueza Morales miraba a Valeria con una expresión de disgusto apenas contenido. Cuando finalmente le tocó testificar a Valeria, el licenciado Estrada la guió cuidadosamente a través de una narrativa preparada. Ella lloró en el momento adecuado. Habló con voz quebrada sobre lo difícil que había sido el embarazo, el parto, la adaptación a la maternidad. Describió noches sin dormir, desesperación, una sensación de estar perdiendo el control. «No recuerdo haber dado esas órdenes específicas», sollozó. «Estaba en medio de una crisis psicológica severa. Mi psiquiatra puede confirmarlo. Necesitaba ayuda y no la busqué. Eso es mi culpa. Pero nunca quise lastimar a mi hijo. Lo amo». Sofía apretó los puños. Era una actuación perfecta, convincente, diseñada para generar compasión. El fiscal se puso de pie para el contrainterrogatorio. «Señora Mendoza, dice que no recuerda dar las órdenes específicas grabadas por Lorena Castillo, pero su voz está claramente identificada en las grabaciones. ¿Sugiere que alguien falsificó su voz? No, sugiero que mi estado mental era tal que no estaba consciente de la gravedad de lo que decía. Ya veo. ¿Y asistió a consultas psiquiátricas durante ese periodo? No. ¿Buscó ayuda profesional en algún momento? No. ¿Mencionó sus supuestos problemas de salud mental a su esposo? No quería preocuparlo, pero sí tuvo la claridad mental para contratar niñeras, negociar salarios, organizar eventos sociales y dar instrucciones detalladas sobre dosificación de medicamentos. Valeria no respondió. Sin más preguntas, la jueza Morales anunció un receso de 2 horas para deliberar sobre si había causa suficiente para llevar el caso a juicio formal. Ricardo y Sofía salieron del tribunal, evitando a los periodistas, y se refugiaron en una cafetería cercana. «Lo hiciste increíble», dijo Ricardo. «Tus respuestas fueron perfectas. Solo dije la verdad. La verdad a veces no es suficiente en los tribunales.
pero hoy sí lo fue. La vi. Vi cómo la jueza miraba a Valeria. No le creyó ni una palabra. Sofía removió su café sin probarlo. ¿Y si el abogado tiene razón? ¿Y si logran que parezca que estaba realmente enferma y no responsable de sus actos? Entonces apelaremos, y seguiremos apelando. Haré lo que sea necesario, Sofía. Esa mujer no va a acercarse a mi hijo nunca más. 2 horas después estaban de vuelta en la sala. La jueza Morales entró y todos se pusieron de pie. Después de revisar la evidencia presentada, este tribunal determina que existe causa probable suficiente para proceder a juicio formal. Los cargos contra Valeria Durán de Mendoza y Lorena Castillo se mantienen. Ambas permanecerán bajo custodia hasta el juicio. La fecha se fijará en 30 días. Se levanta la sesión. El mazo golpeó. Valeria gritó, aferrándose a la mesa. Los guardias tuvieron que sacarla físicamente de la sala, mientras ella vociferaba amenazas y maldiciones. Ricardo abrazó a Sofía, y por un momento ella se permitió apoyarse en su fuerza. «Se acabó», susurró él. «Pronto todo esto terminará». Pero Sofía sabía que no había terminado. El verdadero juicio vendría después, y Valeria, incluso encerrada, aún tenía el poder de causar daño. La batalla estaba lejos de terminar. Los 30 días entre la audiencia preliminar y el juicio formal fueron los más tensos que Sofía había vivido. La mansión Mendoza se había convertido en una fortaleza asediada. Reporteros acampaban permanentemente frente a las rejas. Helicópteros de noticieros sobrevolaban el jardín. Cada movimiento de Ricardo o Sofía era fotografiado, analizado, diseccionado en programas de televisión. La historia había capturado la imaginación del país entero. No era solo un caso de abuso infantil, era una telenovela de la vida real. El empresario millonario traicionado por su esposa aristocrática, la empleada humilde convertida en heroína, el bebé inocente atrapado en medio. Los medios no podían tener suficiente. Sofía odiaba cada segundo de esa exposición. Una mañana de diciembre, mientras alimentaba a Sebastián con su papilla de manzana, recibió una llamada de un número desconocido. Dudó antes de contestar, pero algo le dijo que lo hiciera. «Diga». «Sofía Ramírez». La voz era masculina, áspera, amenazante. «Tienes 24 horas para retractarte de tu testimonio». El corazón de Sofía se detuvo. ¿Quién habla? Alguien que trabaja para gente poderosa. La familia Durán tiene recursos que no imaginas. Pueden hacer tu vida un infierno. Pueden hacer que tu madre pierda su atención médica. Pueden asegurarse de que nunca consigas trabajo en esta ciudad otra vez. Están amenazándome. Estoy advirtiéndote. Hay una diferencia. Retráctate. Di que estabas confundida, que malinterpretaste lo que viste. A cambio recibirás 200,000 pesos y garantías de que nadie tocará a tu familia. Y si me niego, no te recomiendo que te niegues. La llamada se cortó. Sofía se quedó sentada, temblando, con el teléfono aún pegado a la oreja. Sebastián la miraba con sus grandes ojos azules, ajeno al peligro que los rodeaba. Inmediatamente llamó a Ricardo. Él llegó corriendo a la habitación del bebé, el rostro pálido de furia cuando Sofía le contó sobre la amenaza. «Voy a contratar seguridad adicional. Para ti, para tu madre, para todos en esta casa. Ricardo, tal vez sería más fácil si yo solo...» «No». La voz de Ricardo era acero puro. «No vas a retractarte. No vamos a ceder ante intimidaciones. Presentaremos una denuncia formal por amenazas. Esto solo prueba que Valeria y su familia están desesperados. Pero mi madre, tu madre estará protegida. Enviaré 2 guardias a su casa hoy mismo. Nadie va a tocarla, te lo prometo». Sofía asintió, intentando controlar el terror que amenazaba con ahogarla. Sebastián estiró sus bracitos hacia ella como si pudiera sentir su angustia. Lo cargó, presionándolo contra su pecho, sintiendo el ritmo constante de su corazón. «No voy a dejar que te pase nada», le susurró al bebé, «ni a ti ni a tu papá. Prometido». Esa tarde, mientras Sofía mecía a Sebastián en la sala de juegos, Guadalupe entró con expresión preocupada. «Hay alguien en la puerta. Dice que es amiga tuya. Se llama Elena Vargas». Sofía frunció el ceño. Elena había sido su compañera de trabajo hace 3 años en otra casa. Habían perdido contacto después de que Sofía tuviera que dejar ese empleo para cuidar a su madre. «Hazla pasar». Elena entró luciendo incómoda, retorciendo su bolsa entre las manos. Tenía 38 años, cabello teñido de rubio y una mirada nerviosa que inmediatamente puso en alerta a Sofía.
Elena, qué sorpresa verte. Sofía, yo necesito hablar contigo. A solas. Guadalupe se llevó a Sebastián dejándolas solas en la habitación. Elena se sentó en el borde del sofá sin poder mirar directamente a Sofía. Me enviaron. Las palabras cayeron como piedras. Sofía sintió que el estómago se le revolvía. ¿Quién te envió? No sé sus nombres. Solo sé que son abogados que trabajan para la familia de la señora Valeria. Me ofrecieron 30,000 pesos si venía a convencerte de que cambiaras tu testimonio. Me dijeron que éramos amigas, que confiarías en mí. ¿Y aceptaste el dinero? Elena finalmente la miró con lágrimas en los ojos. Tomé la mitad por adelantado. Necesitaba el dinero, Sofía. Mi hija está enferma y los tratamientos son carísimos. Pero luego pensé en lo que me estaban pidiendo que hiciera. Y no puedo ser parte de esto. Sacó un sobre arrugado de su bolsa y lo puso sobre la mesa. Aquí está el dinero que me dieron, los 15,000 pesos, y esta es la tarjeta del abogado que me contactó. Pensé que deberías saberlo. Pensé que deberías denunciarlo. Sofía tomó la tarjeta. Licenciado Mauricio Duarte. Bufete Duarte y Asociados. Gracias, Elena. Sé lo que te costó venir aquí. Tu madre me ayudó cuando mi esposo nos abandonó. Me consiguió trabajo. Me prestó dinero cuando no tenía ni para comer. Les debo todo a tu familia. No iba a traicionarte por 30,000 miserables pesos. Después de que Elena se fue, Sofía le mostró la tarjeta a Ricardo. Su expresión se volvió pétrea. Conozco ese bufete. Son famosos por sus tácticas sucias. Voy a llamar a mi abogado ahora mismo. Una hora después, el fiscal Campos estaba en la mansión, tomando nota de todo. La amenaza telefónica, el intento de soborno a Elena, la tarjeta del licenciado Duarte. Esto es obstrucción a la justicia y tentativa de soborno a testigos, dijo Campos. Puedo usar esto contra ellos en el juicio. Demuestra conciencia de culpabilidad. Solo gente que sabe que es culpable intenta silenciar testigos. ¿Pero pueden hacernos daño?, preguntó Sofía. Mi madre, ella es vulnerable. Ya coordiné con la policía. Su madre tendrá protección las 24 horas. Y voy a solicitar una orden de restricción contra cualquier miembro de la familia Durán o sus representantes. No podrán acercarse a usted ni a su familia. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Cada ruido la sobresaltaba. Cada sombra parecía una amenaza. Se levantó 3 veces para verificar que Sebastián estuviera bien, que respirara normalmente, que nadie hubiera entrado a su habitación. A las 3 de la madrugada, rendida por el insomnio, bajó a la cocina a prepararse un té de tila. Encontró a Ricardo ahí, sentado a oscuras frente a una taza de café frío. ¿Tampoco puedes dormir?, preguntó ella. No. Sigo pensando en todas las señales que ignoré. Las veces que Valeria se quejaba del llanto de Sebastián. Las veces que sugería contratar mejores niñeras que supieran calmarlo. Cómo se alejaba cada vez que el bebé necesitaba algo. Debí darme cuenta. No te tortures. Ella era experta en ocultar su verdadera naturaleza. Ricardo la miró en la penumbra iluminada solo por la luz sobre la estufa. ¿Puedo preguntarte algo personal? Claro. ¿Por qué nunca te casaste después de perder a tu bebé? Guadalupe me contó que el padre los abandonó cuando supo que el niño estaba enfermo. Sofía sintió el viejo dolor familiar apretando su pecho. Supongo que después de eso perdí la fe en que el amor fuera real, o al menos en que fuera duradero. Mi hijo, se llamaba Miguel, nació a los 7 meses. Pesaba menos de 1 kilo. Tenía los pulmones subdesarrollados. Duró 3 días conectado a máquinas, y cuando murió, sentí que una parte de mí moría con él. Lo siento mucho, Sofía. Es gracioso. Pasé años intentando olvidar, intentando no pensar en él. Y luego escuché a Sebastián llorando ese primer día, y fue como si Miguel me estuviera llamando, como si me estuviera diciendo que salvara a este bebé porque yo no pude salvarlo a él. Ricardo extendió la mano a través de la mesa y tomó la de Sofía. Fue un gesto simple pero cargado de significado. Sebastián tiene suerte de tenerte. Yo tengo suerte de tenerte. Sus ojos se encontraron. Sofía sintió algo moverse en su pecho, algo que había mantenido cerrado durante años, pero antes de que pudiera responder, el sistema de alarma de la casa comenzó a sonar. Ambos saltaron de sus asientos. Ricardo corrió hacia el panel de control en el pasillo. Sofía subió las escaleras de 2 en 2 hacia la habitación de Sebastián. El bebé estaba bien, despierto por el ruido pero ileso. Sofía lo cargó, su corazón latiendo salvajemente. Escuchó voces abajo, pasos corriendo.
Luego la voz de Ricardo. «Sofía, baja. Está todo bien». Bajó con el bebé en brazos. Ricardo estaba con 2 guardias de seguridad en la entrada. Uno de ellos sostenía a un hombre joven, tal vez de 25 años, con ropa oscura y una mochila. «Era un reportero», explicó Ricardo. Intentó trepar la barda del jardín trasero para tomar fotografías. «Tengo derecho a la información pública», gritó el reportero. «La gente quiere saber la verdad sobre esta familia». «La verdad saldrá en el juicio», respondió Ricardo con frialdad. Los guardias llamaron a la policía. «Vas a ser acusado de allanamiento de morada». El reportero fue llevado afuera. Ricardo revisó todo el sistema de seguridad, verificó cada cámara, cada sensor. Solo cuando estuvo completamente seguro de que no había más intrusos, se permitió relajarse. «Esto es una locura», murmuró Sofía meciendo a Sebastián, que finalmente se había vuelto a dormir. «No podemos vivir así, bajo sitio constante. Solo hasta que termine el juicio. Después todo se calmará. La prensa encontrará otra historia que perseguir». ¿Y si Valeria es absuelta? ¿Y si su equipo legal encuentra alguna laguna, alguna forma de...? No lo harán. Tenemos demasiada evidencia. Las grabaciones, tu testimonio, el testimonio de Lorena. No hay manera de que salga libre. Pero la duda persistía en la mente de Sofía. Había visto suficientes injusticias en su vida para saber que el dinero y el poder a menudo compraban impunidad. La familia Durán tenía ambas cosas en abundancia. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos finales. El fiscal Campos se reunió con Sofía 3 veces más, repasando cada detalle de su testimonio, preparándola para las tácticas que la defensa probablemente usaría. Le enseñó técnicas para mantener la calma bajo presión, cómo responder preguntas capciosas, cómo no caer en trampas verbales. «Van a intentar hacerte enojar», le advirtió. «Van a sugerir que eres una mentirosa, una oportunista, alguien con motivos ocultos. No muerdas el anzuelo. Mantén la calma. Responde con hechos. La verdad es tu arma más poderosa». La noche antes del juicio formal, Sofía se sentó junto a la cuna de Sebastián, observándolo dormir. Ya no era el bebé pálido y letárgico que había conocido meses atrás. Ahora sus mejillas tenían color. Sus movimientos eran enérgicos. Reía cuando jugaban. Balbuceaba intentando formar palabras. Era, finalmente, un bebé normal y feliz. «Mañana comienza todo de nuevo», le susurró. «Pero no importa lo que pase, yo voy a estar aquí. Siempre voy a estar aquí para protegerte». Ricardo apareció en la puerta, observando la escena con una expresión suave que Sofía rara vez le había visto. «Va a estar bien», dijo. «Todos vamos a estar bien». Sofía quiso creerle. Con cada fibra de su ser quiso creerle. Pero el miedo seguía ahí, acechando en las sombras, susurrando que la batalla más difícil apenas estaba por comenzar. El juicio formal comenzó en una fría mañana de enero. El Tribunal Superior de Justicia estaba rodeado por barricadas policiales. Cientos de personas se agolpaban tratando de conseguir uno de los pocos asientos disponibles para el público. Los medios internacionales habían llegado. CNN, Telemundo, Univisión. La historia había trascendido fronteras. Sofía entró al tribunal con un traje nuevo que Ricardo había insistido en comprarle. Era sencillo pero elegante, color gris oscuro con una blusa blanca. Se había maquillado ligeramente, lo justo para verse presentable pero no pretenciosa. Necesitaba que el jurado la viera como lo que era, una mujer trabajadora, honesta, sin nada que ganar, excepto justicia. El jurado estaba compuesto por 12 personas, 6 mujeres y 6 hombres, de diferentes edades y orígenes. Sofía los estudió mientras tomaban sus asientos. Una señora mayor con lentes, un hombre joven en sudadera, una mujer de negocios con traje, rostros anónimos que tendrían en sus manos el destino de Sebastián. Valeria entró escoltada por guardias. Había perdido más peso. Su rostro tenía una palidez enfermiza, sus ojos hundidos estaban rodeados de ojeras oscuras. El mes en prisión preventiva claramente había cobrado su precio. Vestía un conjunto beige conservador, sin joyas, con el cabello recogido en un moño simple. Su equipo legal la había transformado de socialité glamorosa a madre sufriente. La jueza Morales entró y todos se pusieron de pie. Una vez sentados, el procedimiento comenzó. El fiscal Campos se puso de pie para su declaración inicial. Su voz resonó en la sala con autoridad moral. «Damas y caballeros del jurado, este no es un caso complicado. Es la historia de un bebé indefenso
que fue sistemáticamente drogado por su propia madre porque su llanto le resultaba inconveniente. Valeria Durán de Mendoza contrató enfermeras no para cuidar a su hijo, sino para mantenerlo en un estado de sedación constante. Las evidencias son irrefutables. Grabaciones de audio donde ella da órdenes específicas sobre dosificación, testimonios de múltiples testigos y lo más condenatorio de todo, un bebé que casi murió por sobredosis. Al final de este juicio, les pediré que encuentren a la acusada culpable de todos los cargos, porque eso es exactamente lo que es, culpable. El licenciado Estrada se levantó para su turno. Habló con voz suave, casi paternal. Miembros del jurado, lo que van a escuchar en este juicio es una tragedia, pero no la tragedia que la fiscalía quiere pintarles. La verdadera tragedia es la de una mujer que sufrió en silencio una enfermedad mental devastadora. Valeria Mendoza no es una criminal. Es una víctima de depresión posparto psicótica, una condición médica reconocida que afecta a miles de mujeres cada año. Las decisiones que tomó no fueron producto de malicia, sino de una enfermedad que nublaba su juicio. Les presentaremos evidencia médica, testimonios de expertos, que demostrarán que mi clienta necesita tratamiento, no prisión. Les pediré que consideren la compasión junto con la justicia. Los primeros 3 días del juicio fueron un desfile de testigos técnicos, médicos que explicaron los efectos del hidrato de cloral, toxicólogos que analizaron las dosis encontradas en el sistema de Sebastián, pediatras que describieron el daño potencial de la sedación prolongada en bebés. Cada testimonio construía un caso más sólido contra Valeria. En el 4.º día, Sofía fue llamada nuevamente al estrado, esta vez para el juicio completo, con el jurado presente. El fiscal Campos la guió a través de su testimonio con preguntas precisas. Sofía narró todo nuevamente, desde el principio. El jurado la escuchaba con atención absoluta. Varias mujeres lloraban discretamente cuando Sofía describió el momento en que Sebastián dejó de respirar. Luego llegó el turno del licenciado Estrada. Se acercó a ella con una sonrisa condescendiente. Señora Ramírez, usted afirma que mi clienta es una madre cruel y desalmada. Correcto. Yo no usé esas palabras. Dije que drogaba a su bebé y que eso casi lo mata. Interesante distinción. Dígame, ¿alguna vez consideró que tal vez no entiende las complejidades de ser madre en circunstancias extremadamente difíciles? Entiendo que una madre no droga a su hijo porque su llanto le molesta. ¿De verdad? ¿Y cómo puede estar tan segura? Usted misma admitió que perdió a su bebé hace años. Nunca tuvo que criar a un niño. Nunca experimentó los desafíos de la maternidad prolongada. El golpe fue bajo y calculado. Sofía sintió el dolor familiar atravesándola, pero mantuvo su compostura. Perdí a mi hijo porque estaba enfermo, no porque lo descuidé o lo lastimé. Hay una diferencia. Pero el dolor de perder un hijo seguramente la dejó resentida, ¿no? Resentida hacia mujeres que tienen hijos sanos pero que parecen no apreciarlos como usted cree que debería hacerse. «Objeción», gritó el fiscal. El letrado está haciendo suposiciones sobre el estado emocional de la testigo. Sostenida. Licenciado Estrada, limítese a preguntas relevantes. Señora Ramírez, ¿no es cierto que usted vio en esta situación una oportunidad de llenar el vacío dejado por su hijo fallecido? ¿Que proyectó sus propios problemas no resueltos en el bebé Sebastián? Objeción. Especulativo y sin fundamento. Sostenida. Pero el daño estaba hecho. La semilla de la duda había sido plantada en las mentes del jurado. ¿Era Sofía una heroína objetiva o una mujer traumatizada que veía enemigos donde no los había? El licenciado Estrada continuó su ataque durante otra hora. Cuestionó cada uno de los juicios de Sofía, cada una de sus interpretaciones, cada una de sus motivaciones. Cuando finalmente la dejaron bajar, Sofía estaba exhausta emocional y mentalmente. Ricardo la esperaba afuera de la sala. La abrazó sin importarle las cámaras que los fotografiaban. Lo hiciste perfecto. No dejes que ese abogado te haga dudar de ti misma. Hizo que pareciera que yo era la que estaba loca, que todo estaba en mi imaginación. El jurado escuchó las grabaciones. Escucharon a Lorena. Saben la verdad. Al día siguiente, la defensa llamó a sus propios testigos. Un psiquiatra prestigioso testificó sobre la depresión postparto psicótica. Describió síntomas, estadísticas, casos documentados. Habló con autoridad académica sobre cómo esta condición podía hacer que madres amorosas actuaran de maneras incomprensibles.
¿Es posible que la señora Mendoza no estuviera consciente de la gravedad de sus acciones debido a esta condición?, preguntó el licenciado Estrada. Absolutamente posible, respondió el psiquiatra. En estados psicóticos, la percepción de la realidad está distorsionada. Las pacientes pueden tomar decisiones que en circunstancias normales jamás considerarían. El fiscal Campos se levantó para el contrainterrogatorio. Doctor Fernández, ¿cuándo examinó a la señora Mendoza? Hace 3 semanas. 3 semanas, meses después de los eventos en cuestión. ¿Y en qué basó su diagnóstico de psicosis posparto? En entrevistas con la paciente y revisión de su historial. ¿Historial médico que documenta tratamiento por esta condición durante el periodo relevante? No existe tal documentación. Entonces, su diagnóstico se basa enteramente en lo que la acusada le contó meses después de ser arrestada por un crimen grave. ¿Correcto? El doctor dudó. Las entrevistas clínicas son herramientas diagnósticas válidas, pero estaría de acuerdo en que sería mucho más confiable si hubiera evidencia contemporánea, registros médicos de ese periodo que mostraran síntomas psicóticos. Por supuesto que sería ideal. Y no existe tal evidencia, ¿verdad? De hecho, durante todo el periodo en que supuestamente sufría psicosis severa, la señora Mendoza asistió a eventos sociales, manejó cuentas bancarias, tomó decisiones financieras complejas e incluso organizó una recaudación de fondos para caridad. Todo eso requiere un nivel de funcionamiento cognitivo inconsistente con psicosis, ¿no es así? La psicosis puede ser episódica. Responda la pregunta, doctor. ¿Sí o no? Sí, sería inconsistente con psicosis severa y constante. El testimonio médico que se suponía salvaría a Valeria se había derrumbado. En el 10º día del juicio, Valeria misma tomó el estrado. Habló con voz temblorosa, lágrimas rodando por sus mejillas. Contó una historia de soledad, de un esposo siempre ausente por trabajo, de expectativas imposibles de su familia, de sentirse inadecuada como madre. Amaba a mi hijo, sollozó. Todavía lo amo. Pero no podía soportar su llanto. Me hacía sentir como un fracaso, como si fuera la peor madre del mundo. Y cuando Lorena me sugirió que podía ayudar, que había formas de calmarlo, yo solo quería paz. Solo quería un momento de paz. ¿Sabía que el hidrato de cloral era peligroso?, preguntó su abogado. Lorena me dijo que era seguro, que ella era enfermera y sabía lo que hacía. Yo confié en ella, confié en la persona equivocada, y mi bebé casi murió por eso. Tendré que vivir con esa culpa el resto de mi vida. Era una actuación magistral. Sofía podía ver que varios miembros del jurado estaban conmovidos. La mujer de negocios se secaba los ojos discretamente. El hombre joven parecía incómodo, como si quisiera creer en su inocencia. Pero entonces el fiscal Campos se levantó para el contrainterrogatorio y fue implacable. Señora Mendoza, acaba de decirnos que confió en Lorena Castillo. ¿Es correcto? Sí. ¿Y Lorena era una empleada suya? Sí. ¿Usted la contrató? Sí. ¿Le pagaba su salario? Sí. Entonces ella trabajaba para usted, seguía sus órdenes, dependía de usted para su sustento. ¿Correcto? Supongo que sí. No suponga, señora Mendoza. O era su empleada que seguía sus órdenes, o era una profesional independiente tomando decisiones médicas autónomas. ¿Cuál era? Valeria palideció. Ella era mi empleada, pero yo pensé que su experiencia médica... Escuchemos una de las grabaciones otra vez. El fiscal presionó un botón, y la voz de Valeria llenó la sala. No me importa si crees que es demasiado. Yo pago tu salario, haz lo que te digo. ¿Esas son sus palabras, señora Mendoza? No estaba en mi sano juicio, pero ¿reconoce que esas son sus palabras? ¿Que usted dio esa orden específica? Sí, pero... Sin peros, ¿sí o no? Sí. El fiscal reprodujo otra grabación, y otra, cada una más condenatoria que la anterior. Con cada reproducción, Valeria se hundía más en su silla. Su máscara de madre sufriente se resquebrajaba pieza por pieza. Una última pregunta, señora Mendoza. En todo el tiempo que su hijo estuvo siendo sedado, ¿alguna vez, incluso una sola vez, lo cargó por la noche cuando se despertaba? ¿Lo consoló? ¿Le cantó? ¿Hizo alguna de las cosas que las madres normalmente hacen? Silencio absoluto. Responda a la pregunta. Tenía niñeras para eso. Tenía niñeras para eso, repitió el fiscal, dejando que las palabras flotaran en el aire. Sin más preguntas. Los alegatos finales llegaron en el día 12. Ambos abogados dieron todo lo que tenían.
El licenciado Estrada apeló a la compasión, a la comprensión, al perdón. El fiscal Campos apeló a la justicia, a la protección de los inocentes, a la responsabilidad. Este bebé no podía defenderse, concluyó Campos. Dependía totalmente de los adultos en su vida, y los adultos que debían protegerlo lo lastimaron. Díganle a Sebastián y a todos los niños vulnerables que importan, que la justicia existe. Encuentren a la acusada culpable. El jurado se retiró a deliberar. Las siguientes 8 horas fueron las más largas de la vida de Sofía. Sofía pasó las 8 horas de deliberación del jurado caminando en círculos por los pasillos del tribunal. Ricardo intentaba tranquilizarla, pero él mismo estaba visiblemente nervioso. Guadalupe había traído a Sebastián para darles ánimo. El bebé, ajeno a la tensión, jugaba alegremente con un sonajero de colores. «Mira a tu hijo», le dijo Guadalupe a Ricardo. «Está sano, está feliz. Ya ganamos lo más importante». Pero todos sabían que no era suficiente. Sin una condena, Valeria podría eventualmente reclamar derechos sobre Sebastián. Podría aparecer en su vida años después, sembrando confusión y dolor. El veredicto no era solo sobre castigo, era sobre protección. A las 7 de la noche, finalmente llegó la noticia. El jurado había alcanzado un veredicto. La sala del tribunal se llenó rápidamente. Reporteros, familiares, curiosos. El murmullo era ensordecedor hasta que la jueza Morales entró y golpeó su mazo exigiendo silencio. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto? El presidente del jurado, un hombre de unos 50 años con cabello canoso, se puso de pie con un papel en la mano. Sí, su señoría. ¿Cómo encuentra el jurado a la acusada Valeria Durán de Mendoza en el cargo de lesiones graves contra un menor? Culpable. Un grito ahogado recorrió la sala. Valeria se derrumbó sobre la mesa, sollozando. Su abogado le puso una mano en el hombro, intentando consolarla. ¿Cómo encuentra el jurado a la acusada en el cargo de puesta en peligro de vida de un menor? Culpable. Ricardo apretó la mano de Sofía con tanta fuerza que casi le dolió, pero ella apenas lo notó. Tenía los ojos fijos en el jurado. ¿Cómo encuentra el jurado a la acusada en el cargo de asociación delictuosa? Culpable. La jueza Morales asintió con satisfacción, apenas disimulada. El veredicto es unánime en todos los cargos. La sentencia se dictará en 2 semanas. Hasta entonces la acusada permanecerá bajo custodia. Se levanta la sesión. El mazo golpeó una vez más. Valeria fue llevada esposada fuera de la sala, gritando a través de las lágrimas. «Ricardo, Ricardo, por favor, es mi hijo, no puedes quitármelo». Ricardo no se volvió a mirarla. Tomó a Sebastián de los brazos de Guadalupe y presionó al bebé contra su pecho. Lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. «Se acabó», susurró. «Finalmente se acabó». Afuera del tribunal, la multitud de reporteros era caótica. Las cámaras parpadeaban como estrellas. Los micrófonos se extendían desde todas direcciones. Ricardo se detuvo brevemente en el estrado improvisado para dar una declaración. «Hoy la justicia prevaleció. Mi hijo casi muere a manos de la persona que juró protegerlo, pero gracias a la valentía de una mujer extraordinaria, Sofía Ramírez, está vivo y a salvo. Quiero agradecer al fiscal Campos, a la jueza Morales y al jurado por ver la verdad. Ahora solo quiero llevar a mi hijo a casa y comenzar a sanar como familia». No respondió preguntas. Los guardias los escoltaron hasta el coche y salieron rápidamente antes de que la turba de periodistas pudiera rodearlos completamente. En el camino de regreso a la mansión, nadie habló. El silencio estaba cargado de alivio, agotamiento y una felicidad cautelosa que ninguno se atrevía a expresar completamente todavía. Sebastián se había quedado dormido en su silla de bebé, su manita aferrada al dedo de Sofía. Esa noche, después de acostar a Sebastián, Sofía bajó al jardín. Necesitaba aire fresco, espacio para procesar todo lo que había sucedido. Se sentó en una banca de piedra bajo un árbol de jacarandá, observando las estrellas comenzar a aparecer en el cielo nocturno. «¿Puedo acompañarte?». La voz de Ricardo la sobresaltó. «Claro». Se sentó junto a ella tan cerca que sus hombros se rozaban. Durante varios minutos ninguno habló. Solo existían el sonido del viento entre las hojas y el ocasional canto de un grillo. «Nunca podré agradecerte suficiente», dijo Ricardo finalmente. «Arriesgaste todo. Tu trabajo, tu seguridad, tu reputación, por un bebé que ni siquiera era tuyo». «Ahora sí es mío», respondió Sofía suavemente. «En todos los sentidos que importan. Ese bebé se ha convertido en mi mundo entero.
Ricardo se volvió para mirarla. La luz de la luna iluminaba su rostro, suavizando las líneas de tensión que habían estado ahí durante meses. Sofía, hay algo que necesito decirte, algo que he estado queriendo decir durante semanas, pero el momento nunca parecía correcto. El corazón de Sofía comenzó a latir más rápido. ¿Qué es? Cuando te contraté como limpiadora, solo eras otra empleada, alguien que limpiaba mis pisos y pulía mis muebles. Pero luego mostraste un coraje que yo no tenía. Una integridad que yo había olvidado que existía. Salvaste a mi hijo cuando yo era demasiado ciego para ver que necesitaba ser salvado. Hizo una pausa, tomando la mano de Sofía entre las suyas. Me enamoré de ti, Sofía. No sé cuándo sucedió exactamente. Tal vez fue cuando te vi defender a Sebastián ante el tribunal. Tal vez fue una de esas noches cuando te encontraba meciendo al bebé a las 3 de la madrugada, cantándole canciones de cuna. O tal vez fue desde el principio, desde ese primer día cuando tuviste el valor de desafiarme, de decirme verdades que nadie más se atrevía a decir. Sofía sintió lágrimas quemando sus ojos. Ricardo, no tienes que decir nada ahora. Sé que hay diferencias entre nosotros, diferencias de clase, de educación, de mundos enteros, pero también sé que esas diferencias no significan nada comparadas con lo que siento. Quiero que seas parte de esta familia, no solo como empleada o como niñera. Quiero que seas mi compañera, mi igual, la madre que Sebastián merece. Me estás pidiendo que... No todavía. Primero necesito divorciarme oficialmente de Valeria. Necesito que ambos tengamos tiempo para sanar. Pero cuando llegue el momento correcto, Sofía Ramírez, voy a pedirte que te cases conmigo. Y espero que digas que sí. Sofía no pudo contener las lágrimas por más tiempo. Fluyeron libremente mientras se inclinaba hacia Ricardo, y él la abrazó con una ternura que contrastaba marcadamente con su usual formalidad. Yo también te amo, susurró ella contra su pecho. Me enamoré de ti cuando vi cómo mirabas a tu hijo. Con tanto amor y tanta desesperación por protegerlo, vi al hombre real detrás de los trajes caros y las paredes emocionales, y ese hombre me robó el corazón sin siquiera intentarlo. Se besaron bajo las estrellas, un beso que sabía a nuevos comienzos, a segundas oportunidades, a un futuro que ninguno de los dos había imaginado posible. 2 semanas después, regresaron al tribunal para la sentencia de Valeria. La sala estaba menos llena esta vez. El circo mediático había disminuido ahora que el veredicto ya era público. Valeria lucía demacrada, casi irreconocible. Las semanas en prisión habían sido brutales. Tenía moretones en los brazos que su abogado atribuyó a altercados con otras internas. Su cabello había perdido todo su brillo. Sus ojos estaban vacíos. La jueza Morales no mostró piedad. Valeria Durán de Mendoza. Este tribunal la ha encontrado culpable de 3 delitos graves contra su propio hijo. Un bebé indefenso que dependía completamente de usted para su cuidado y protección. En lugar de amor, le dio drogas. En lugar de consuelo, le dio indiferencia. Casi lo mata porque su llanto le resultaba inconveniente. La jueza hizo una pausa, dejando que las palabras penetraran. He presidido muchos casos de abuso infantil en mi carrera, pero pocos me han impactado tanto como este, porque usted tenía todos los recursos del mundo. Dinero, educación, acceso a la mejor atención médica. No actuó por desesperación o ignorancia, actuó por puro egoísmo. La sentencia de este tribunal es la siguiente: 15 años de prisión por lesiones graves, 10 años por puesta en peligro de vida, 5 años por asociación delictuosa. Las sentencias correrán de manera consecutiva, no concurrente. Total, 30 años de prisión. Gasps resonaron en la sala. Incluso el fiscal Campos lucía sorprendido. Era una sentencia extraordinariamente severa. Además, continuó la jueza, se le revoca permanentemente la patria potestad sobre el menor Sebastián Mendoza. No tendrá derecho a visitas, llamadas telefónicas, ni ningún tipo de contacto con el menor hasta que él cumpla 18 años y pueda decidir por sí mismo si desea conocerla. Valeria emitió un gemido animal, hundiéndose en su silla. Su abogado susurró algo sobre apelar, pero ella no parecía escucharlo. Había perdido todo: su libertad, su hijo, su futuro. Se levanta la sesión. Esta vez, cuando Valeria fue llevada esposada, no gritó ni suplicó. Caminó como un fantasma, completamente derrotada. Afuera, Ricardo dio otra breve declaración a la prensa. Justicia se ha servido hoy. Mi hijo está protegido.
Eso es todo lo que importa. Esa noche, de regreso en la mansión, Sofía le dio a Sebastián su biberón nocturno mientras Ricardo observaba desde la mecedora. El bebé tenía ahora 10 meses. Había comenzado a gatear la semana anterior. Decía, papá, y algo que sonaba sospechosamente como Sofí. ¿Sabes qué es lo irónico?, dijo Ricardo. Valeria lo tenía todo, pero lo tiró a la basura. Tú no tenías nada, pero lo arriesgaste todo, y al final tú ganaste. No solo ganaste el juicio, ganaste una familia, ganaste el amor, ganaste la vida que ella nunca supo apreciar. No se trata de ganar o perder, respondió Sofía, acomodando a Sebastián en su cuna. Se trata de hacer lo correcto, siempre se trata de eso. Eres demasiado sabia para tu propio bien, y tú eres demasiado sentimental para ser un empresario multimillonario. Ricardo rió, un sonido que Sofía había aprendido a amar. Se acercó a ella y la besó suavemente. Dentro de 6 meses, cuando el divorcio sea oficial, voy a arrodillarme con el anillo más hermoso que puedas imaginar. Y vas a decir que sí. ¡Qué presumido! ¿Cómo sabes que voy a decir que sí? Porque me amas, y porque juntos somos mejores de lo que podríamos ser separados, y porque Sebastián nos necesita a ambos. Sofía miró al bebé durmiendo pacíficamente en su cuna. Su respiración era tranquila y regular, su carita angelical completamente relajada. Ya no había llanto desesperado, ya no había dolor, solo paz. Sí, susurró. Cuando llegue el momento, voy a decir que sí. Y sellaron la promesa con otro beso, mientras Sebastián dormía protegido por el amor de 2 personas que habían encontrado en la oscuridad, uno al otro, y un propósito mayor que ellos mismos. La luz siempre encuentra la manera de atravesar incluso las sombras más profundas, y ellos eran prueba viviente de eso. 6 meses después, un día soleado de julio, la mansión Mendoza estaba irreconocible. Guirnaldas de flores blancas y amarillas decoraban cada columna. Mesas elegantes con manteles de lino ocupaban el jardín que Roberto había cuidado meticulosamente durante semanas. Un arco de rosas blancas se alzaba junto a la fuente, donde docenas de invitados comenzaban a tomar sus asientos. Sofía se miraba en el espejo de su habitación, apenas reconociendo a la mujer que le devolvía la mirada. El vestido de novia era sencillo, pero elegante. Satén marfil que caía suavemente hasta el suelo, mangas de encaje delicado, un escote modesto que reflejaba su personalidad. Su cabello estaba recogido en un moño suave con pequeñas flores blancas entretejidas. «Estás hermosa, hija», dijo doña Carmen desde su silla de ruedas. La salud de su madre había mejorado notablemente con los tratamientos que ahora podían costear. Aunque todavía necesitaba la silla para distancias largas, podía caminar con ayuda por períodos cortos. «Gracias, mamá. ¿Puedes creer que esto esté pasando realmente?» «Por supuesto que puedo. Te lo mereces. Te mereces toda la felicidad del mundo después de todo lo que has pasado». Tocaron a la puerta. Era Guadalupe, luciendo elegante en un vestido azul oscuro. «Es hora, Sofía. Todos están esperando». Sofía respiró profundo. Guadalupe empujó la silla de ruedas de doña Carmen hacia el jardín mientras Sofía esperaba su momento. A través de la ventana podía ver a los invitados, amigos de Ricardo del mundo empresarial, empleados de la mansión que se habían convertido en su familia, algunos antiguos compañeros de trabajo de Sofía, incluso el fiscal Campos y la jueza Morales, que habían aceptado la invitación. Y al frente, esperándola bajo el arco de rosas, estaba Ricardo. Lucía impecable en un smoking gris oscuro, pero lo que más destacaba era su sonrisa, esa sonrisa genuina que Sofía había ayudado a recuperar. Junto a él, en un pequeño corralito decorado con lazos blancos, estaba Sebastián. El bebé tenía ahora 16 meses. Podía caminar tambaleándose, decía varias palabras y tenía una risa contagiosa que llenaba la casa de alegría. Llevaba un pequeño traje blanco y jugaba con un muñeco de peluche, completamente ajeno a la importancia del día. La música comenzó. El tradicional canon de Pachelbel llenó el jardín. Sofía salió de la casa y comenzó a caminar por el pasillo improvisado entre las sillas. No había nadie que la entregara. Caminaba sola, como siempre lo había hecho, hacia el hombre que había elegido caminar a su lado el resto de su vida. Los ojos de Ricardo brillaban con lágrimas contenidas mientras la observaba acercarse. Cuando finalmente llegó a su lado, tomó sus manos y susurró lo suficientemente bajo para que solo ella escuchara. «Eres la mujer más hermosa que he visto jamás, por dentro y por fuera».
Y tú eres el hombre más cursi que conozco, respondió ella con una sonrisa. Pero te amo igual. El oficiante, un juez amigo de Ricardo, comenzó la ceremonia. Estamos reunidos hoy para unir en matrimonio a Ricardo Andrés Mendoza Torres y Sofía Elena Ramírez Delgado. Esta pareja ha atravesado pruebas que hubieran destruido a muchos, pero en lugar de separarse, se fortalecieron. En lugar de rendirse, lucharon. Y hoy celebramos no solo su amor, sino su triunfo sobre la adversidad. Los votos que habían escrito eran simples pero profundos. Ricardo habló primero. Sofía, cuando te conocí yo era un hombre perdido, exitoso en papel pero vacío por dentro. No sabía lo que significaba ser verdaderamente valiente hasta que te vi defender a mi hijo sin pensar en las consecuencias. Me enseñaste que el coraje no es la ausencia de miedo, sino actuar correctamente a pesar de él. Prometo amarte, respetarte y honrarte todos los días de mi vida. Prometo ser el hombre que mereces. Prometo construir contigo una familia basada en amor, honestidad y justicia. Sofía se secó las lágrimas antes de comenzar. Ricardo, cuando entré a tu casa hace un año, era solo una empleada más, invisible, insignificante a los ojos del mundo. Pero tú me viste. Realmente me viste. No mi pobreza ni mi falta de educación, sino mi corazón. Me diste no solo un trabajo, sino un propósito. Me diste una familia, y me diste el amor que pensé que nunca volvería a encontrar. Prometo amar a Sebastián como mi propio hijo. Prometo estar a tu lado en tiempos buenos y malos. Prometo nunca dejar de luchar por lo que es correcto, por nosotros, por nuestra familia. El intercambio de anillos fue interrumpido por Sebastián, quien decidió ese momento preciso para gritar «¡Mamá!» mientras extendía sus bracitos hacia Sofía. Risas cálidas llenaron el jardín. Sofía se inclinó y cargó al bebé, quien inmediatamente la abrazó y le plantó un beso baboso en la mejilla. Más risas. Incluso el juez sonreía. «Bueno, creo que alguien tiene algo que decir sobre este matrimonio», bromeó el oficiante. «¿Alguna objeción, joven Sebastián?» El bebé miró al juez, luego a Ricardo, luego de vuelta a Sofía. Sonrió con esa sonrisa desdentada que derretía corazones y dijo claramente, «Mamá, papá». No había objeciones, solo aprobación entusiasta de un niño que finalmente tenía la familia completa que merecía. Entonces, por el poder que me otorga el Estado de México, los declaro marido y mujer. «Ricardo, puedes besar a la novia». Y lo hizo. Un beso tierno que contenía promesas de miles de besos futuros, mientras Sebastián aplaudía torpemente entre ellos y los invitados estallaban en aplausos. La recepción fue alegre y relajada. Claudia había preparado un festín que rivalizaba con cualquier banquete de hotel de 5 estrellas. Hubo discursos emotivos, brindis, bailes. El fiscal Campos compartió anécdotas del juicio que ahora, con distancia, podían verse con humor negro. Cuando llegó el momento del baile de novios, Ricardo llevó a Sofía al centro del jardín. La canción era Contigo aprendí, de Armando Manzanero. Bailaron lentamente, perdidos en su propio mundo. ¿Feliz?, preguntó Ricardo. Más de lo que pensé que era posible. Hace un año estaba limpiando pisos y rogando que me alcanzara el dinero para los medicamentos de mi madre. Hoy me casé con el hombre que amo y gané un hijo hermoso. Es como un cuento de hadas. Los cuentos de hadas son fantasías. Esto es real. Lo construimos con trabajo duro, sacrificio y honestidad. Es mejor que cualquier cuento de hadas. Tienes razón. Esto es mejor. Más tarde esa noche, después de que los invitados se fueran, después de acostar a Sebastián, Ricardo y Sofía se sentaron en el mismo banco de jardín, donde él le había confesado su amor meses atrás. «Hay algo que quiero darte», dijo Ricardo, sacando un sobre de su chaqueta. «Es tu regalo de bodas». Sofía abrió el sobre con curiosidad. Dentro había documentos legales. Los leyó una vez, luego otra, sin poder creer lo que veía. «Ricardo, esto es la escritura de esta casa a tu nombre, 50% tuyo. Ya no eres solo la esposa del dueño, eres copropietaria. Tu nombre está en todos mis negocios también. Somos socios en todo. No sé qué decir. Di que aceptas. Di que entiendes que cuando dije que eres mi igual, lo decía en serio. No en palabras vacías, sino en hechos concretos». Sofía lo abrazó con fuerza. «Acepto. Y tengo algo para ti también». Sacó un pequeño paquete envuelto en papel plateado. Ricardo lo abrió cuidadosamente. Dentro había un marco de plata con una fotografía. Sebastián dormido entre ambos en el sofá de la sala.
los tres entrelazados como el nudo perfecto de una familia. Pero no era solo la fotografía, debajo había algo más, un pequeño medidor de embarazo con 2 líneas rosadas. Ricardo miró el medidor, luego a Sofía, luego de vuelta al medidor. «Estás de 6 semanas. Iba a esperar para decirte, pero hoy parecía el momento perfecto». Ricardo dejó escapar un grito de alegría y alzó a Sofía, haciéndola girar mientras ella reía. Cuando la bajó, presionó su frente contra la de ella. «Un bebé. Vamos a tener un bebé. Sebastián va a tener un hermanito o hermanita. Una familia, una verdadera familia». Se besaron bajo las estrellas, igual que habían hecho meses atrás cuando todo esto comenzó. Pero ahora era diferente. Ahora no había secretos ni miedos. Solo amor y esperanza, y un futuro brillante extendiéndose frente a ellos como un camino dorado. Dentro de la casa, Sebastián dormía profundamente en su cuna. Ya no lloraba sin parar. Ya no había dolor, ni drogas, ni peligro. Solo había paz, amor, y la promesa de días felices por venir. La historia que había comenzado con el llanto desgarrador de un bebé envenenado terminaba con la risa alegre de una familia sanada. Una familia que había sido forjada no por sangre o dinero, sino por algo mucho más fuerte: valentía, sacrificio y amor incondicional. Sofía Ramírez había entrado a la mansión Mendoza como una simple limpiadora. Salía como esposa, madre y heroína. Había salvado una vida y al hacerlo, había salvado la suya propia. Y mientras las estrellas brillaban sobre el jardín de rosas, mientras Ricardo sostenía a su esposa embarazada, mientras Sebastián soñaba sueños dulces e inocentes, el universo sonreía. Porque a veces, solo a veces, los finales felices no son solo posibles, son inevitables para aquellos que tienen el coraje de luchar por ellos. Fin.